Atrum. El ascenso de Samain. Juan Carlos Doñate y Jorge Alfaro. Primera parte. El bosque es inmenso como una catedral y su oscura vastedad le impone respeto. El bosque maldito, John Cray. Sombras. Cuando la lujuria de sus deseos acrecienta el horror de la noche tenebrosa. A buen fin no hay mal principio, William Shakespeare. Mientras Antonio caminaba sin rumbo, parecía que las hojas se quejaban al crujir bajo el peso de sus pies. Al borde del claro, ya era víctima del miedo y la desesperación, pero aún así seguía buscando el rastro de su amigo, de quien se había separado poco antes de extraviarse en el inmenso bosque. Incluso, a pesar de que estaba perdido, pensaba en lo apremiante que resultaría salir de aquella región conocida como el Sendero del Pastor. Por esa razón era consciente de cuán importante sería encontrar alguna ruta que los condujese hacia la carretera, o al menos a una zona poblada. Debía apresurarse, y debía hacerlo antes de que el sol partiera. Sin embargo, tan pronto lo alcanzó la noche, fue atestado por la sensación de un aura turbulenta y de peligro latente acechando a cada paso sobre las fibras de su cuerpo. Podía sentir el terrible silencio de aquella oscuridad que provocaba a la muerte. «Joan, ¿dónde estás? Contéstame», musitó al tiempo que avanzaba con la mirada perdida, dando tumbos entre árboles, arbustos, troncos y ramas, hasta que una voz apenas inteligible lo obligó a mantenerse estático. «Antonio, ven en silencio y fíjate dónde pisas», escuchó. Aunque resultaba difícil ver a causa de la nebulosidad, notó que el murmullo había sido pronunciado entre la penumbra de un árbol, porque la silueta de su portador sobresalía escasamente de este. No podía distinguir las características del contorno espectral que se camuflaba tras el tronco, pero sin duda debía asegurarse de que aquella sombra agazapada no fuera una amenaza. Así que se descolgó la cámara del cuello, queriendo iluminar la tiniebla con el flash. No obstante, sabía que era demasiado arriesgado y titubeó. De manera que optó por encender el modo nocturno y miró a través del mundo verde del lente. No pudo haber tenido otra mejor idea, porque al hacerlo vio que se trataba de su compañero, quien permanecía inmóvil, como una rama más. «¿Qué pasa?», preguntó Antonio. Tras la mira de la cámara, los ojos negros de Joan destellaron y Antonio pudo distinguir el índice de su amigo señalando hacia un costado, como si en la punta de su dedo se hallara la respuesta. Por lo tanto, dirigió el lente en la dirección marcada. Algo se teñía entre la bruma. 2 diminutos destellos, un par de talismanes vivientes que emergían de aquella cosa. Intentó retroceder, pero los cabellos de su nuca se erizaron, y sin poder ser dueño de ese instante, se quedó inmóvil como un conejo acechado por una serpiente. Tenían que escapar con precaución, mas no sabían que una rama seca, ese maldito pedazo de naturaleza muerta, sería su delatora tras ser pisada por él. El crujir de la madera quebrantó el silencio, y de entre el tumulto de sombras escapó un rugido que desgarró la noche. Y así corrieron sin detenerse. Solo eso, corrieron sin mirar atrás, sin pensar que la adrenalina que inundaba sus cuerpos era su única salvación. «Corre, Antonio. Corre en una dirección diferente a la mía», exhortó Joan con un grito tembloroso, mientras pisoteaba piedras, tallos y cúmulos de hojas muertas. «Ahí viene», exclamó Antonio con la respiración agitada. «Maldición. Nos va a matar. Cállate y corre». Antonio se escabulló entre los hierbajos hasta llegar al sendero de un arroyo anegado que, murmurando el sonido opositor de las rocas, fluía con rumbo al sur. Al ver que ya nada lo seguía, se detuvo frente a este para contener la respiración. No obstante, el bosque lo seguía rodeando en todas direcciones como la eternidad del firmamento que dominaba el cielo. Sin embargo, no solamente había perdido a la criatura, también a Joan, al igual que la cámara. Ante la desesperación y el fracaso, clamó entre susurros llamando a su amigo, pero los chirridos de la vida nocturna en aquel paraje desolado fueron su única respuesta. Entonces y de nueva cuenta, al caminar sin rumbo, un fétido olor a azufre invadió el aire. Fue inevitable. Esa pestilencia conectó sus sinapsis en una regresión donde su subconsciente lo trasladaba a la mañana de aquel día en que el profesor Braulio abordó el tema del infierno. Habían pasado 30 minutos y Antonio no podía contestar una sola pregunta del examen. Una noche antes se había desvelado jugando aquel videojuego que le provocaba adicción e insomnio. Y en ese momento, frente a la prueba de filosofía, pulsaba el lápiz sobre el papel únicamente para dibujar extrañas figuras, aunque sabía que de ninguna manera encontraría las respuestas en sus garabatos, entendiendo que lo único correcto que podía plasmar sobre alguno de los espacios en blanco eran la fecha y su nombre. Antonio Roldán, ese era él.
Un joven oriundo de Chiapas con apenas un cuarto de su vida residiendo en la Ciudad de México, pues, contando en ese momento con 20 años, había llegado a la edad de 15 con su madre y sus dos hermanos, Diana, de 17 años, y Julián, de apenas 13. A pesar del modo de vida holgada que llevaba en Tuxtla, a diferencia del resto de su familia, no le fue difícil adaptarse al caótico ritmo de la ciudad. Su madre, en contraparte, llegaba exhausta de su trabajo todas las noches, siempre estresada a causa de alguna nueva diablura de sus alumnos en la secundaria donde daba clases. Diana se quejaba del acoso recibido en el transporte público por parte de los usuarios, mientras que Julián, quien hasta entonces había sido buen estudiante, dejó de asistir al colegio debido a que sus compañeros no dejaban de hacerlo objeto de sus burlas, dado su marcado acento sureño. Antonio, por el contrario, ni siquiera tuvo dificultades para hacer amigos, pues era de los tipos que simpatizaban fácilmente en todos lados, quizá por su sencillez innata. Incluso sabía pelear y nunca sacaba provecho de ello. Por el contrario, solía ser reservado y poco temperamental. Era común verlo en las jardineras del campus, en donde acostumbraba sentarse a escuchar música con sus auriculares enredados entre su cabello rizado, alejado de cualquier pretencioso impertinente que pudiera juzgarlo en sus gustos por José Alfredo Jiménez y Pedro Infante. Él y Joan Bautista se conocieron al ingresar a la universidad y coincidir como compañeros de equipo para una exposición, donde hablaron sobre el deterioro en el medio ambiente. Fue a partir de ahí que comenzó su amistad, pues tenían gustos similares y sabían entenderse muy bien, además que tenían por defecto común la falta de interés hacia algunas responsabilidades, toda vez que ambos padecían de intermitentes episodios depresivos durante los cuales se apoyaban mutuamente. Eran tan parecidos en su estatura promedio y piel morena, salvo porque la tez bronceada de Joan resaltaba aún más dada su considerable musculatura, mientras que Antonio mostraba palidez, como quien busca ocultarse de los rayos ultravioleta. Un día antes del examen acordaron hacer una videollamada para elaborar un acordeón. Joan había cursado la materia el semestre anterior y le ofreció su ayuda de buena gana. Sin embargo, Antonio esperó toda la noche en vano. Y como la ayuda nunca llegó, prefirió desvelarse jugando Silent Hill. Durmió poco y a la mañana del día siguiente se alistó para presentarse a su clase, a pesar de que su rostro desvelado tenía la apariencia de alguno de los tétricos antagonistas de su juego. Ya en el salón de clases e iniciado el examen, Antonio volteaba a todos lados como esperando que en cualquier momento alguno de sus compañeros le arrojara un papel en cuyo contenido encontraría las respuestas. Pero la mayoría de ellos se levantaba para entregar la prueba, sin reparar siquiera en su desesperación. Entreguen. Terminó el tiempo, escuchó, sintiendo que aquellas palabras ponían fin a cualquier posibilidad existente de aprobar. El chico se levantó de forma nerviosa y entregó el cuestionario. El profesor Braulio lo miró a los ojos y Antonio trató de disimular su vergüenza ante el fracaso. Tras volver a su asiento, meneó la cabeza y se acicaló el cabello mientras el maestro escribía algo en el pizarrón, deslizando el marcador que emitía un molesto rechinido que le estrujó las entrañas. ¿Qué es el infierno? Pudieron ver todos escrito. ¿Alguien puede decirme qué es? Preguntó el docente trazando una línea bajo la pregunta escrita con la punta de su marcador. El silencio se apoderó del salón de clases hasta que Andrés, un alumno conocido por sus zalamerías para con los maestros, levantó la mano. Es un lugar de tormento. Braulio asintió con la cabeza, aunque parecía no estar muy convencido de la respuesta. Luego se giró de nuevo frente al pizarrón para escribir la palabra inferus. Proviene del latín y quiere decir lugar inferior o subterráneo, agregó, señalando la palabra con su delgado índice. Cuando enterraban a los muertos, se creía que las almas también quedaban atrapadas debajo de la tierra. En hebreo se le conoce como Seol, en griego se le llama Hades. Aunque muchas de las religiones lo asocian más con un lugar de tormento, como dijo su compañero. Entonces, ¿por qué las religiones aseguran que es un lugar en donde se castiga a la gente malvada? Preguntó el mismo chico. ¿Tú por qué crees? Interrogó el profesor. ¿Por qué creen que el ser humano inventó el concepto de un lugar de tormento? Esta vez el joven no supo qué responder. Para castigar a los que incumplen las normas morales que establece un parlamento, aclaró Braulio. En casi todas las religiones existe un concepto así porque todas ellas se rigen bajo un estatuto de normas restrictivas, basadas en principios éticos y morales. El infierno es el castigo por los pecados, así como la cárcel es el castigo para los criminales. Toda acción conlleva una reacción. Muchos le llaman karma, otros, ley de oro. Sembramos lo que cosechamos.
Hay quienes creen que el infierno es esto, el lugar en el que estamos parados. Otros creen que se encuentra a muchos kilómetros bajo tierra. En la religión judeo-cristiana se le denomina como un lugar de tormento eterno. ¿Alguien ha leído la Divina Comedia? ¿Nadie? Algunos asintieron con la cabeza. Dante visitó el infierno y fue testigo de los castigos que se les imponían a quienes habían descendido a él, según el pecado capital. Los místicos lo denominan como el bajo astral, donde las almas deambulan en pena por las malas acciones que cometieron en vida. No importa cuál sea la cultura, el infierno siempre será la prisión de la conciencia. ¿Qué pasa entonces con el Día de Muertos?, preguntó Antonio recordando el festejo que precisamente llegaría dentro de poco. ¿No se supone que las almas de los fieles difuntos regresan a visitar a sus familiares? ¿A qué te refieres exactamente?, indagó su profesor. Pienso que si los muertos pueden visitar el mundo de los vivos, también nosotros podríamos visitar el de ellos. En la mitología y la ficción hubo personajes que visitaron el infierno y el cielo con un propósito. Orfeo visitó el inframundo para rescatar a su amada Eurídice. Dante, no menos noble, viajó al infierno, al purgatorio y al paraíso a través de la imaginación. Jesucristo, quien es considerado un héroe trágico, descendió al infierno para salvar las almas de los transgresores y luego ascendió al cielo en recompensa. Como pueden ver, estos lugares no son más que una construcción ideológica en donde existe una disputa entre lo correcto y lo incorrecto. Es una dualidad como muchas tantas cosas. Bueno y malo, luz y oscuridad, ¿y cómo sabemos que lo malo es malo y lo bueno es bueno?, volvió a interrogar Antonio. La conciencia es una brújula que nos guía por el sendero de lo que es correcto y lo que no lo es. Es la conciencia la que determina quiénes estamos dispuestos a ser. Sin ella, no existiría la justicia o la injusticia y únicamente nos guiaríamos por instinto. Es la conciencia la que nos define como seres humanos y nos pone por encima del reino animal. Y es ella también la que nos hace jueces, ya sea de nosotros o de los demás. Cada ser humano vive atado a su propio infierno. Cuando algo malo nos sucede, a veces solemos decir, es lo que merecía. ¿Cómo lo sabemos? No podemos. Lo bueno y malo pueden ser subjetivos. Es por eso que el ser humano deja todo aquello que es incomprensible en manos de los dioses. De ahí que Dios es juez sobre nosotros. Entonces el diablo no es malvado porque él solo cumple órdenes de Dios, especuló Antonio. Hay quienes creen que el diablo es el director del infierno. Otros creen que es el prisionero más peligroso, y que Dios es en realidad quien lleva la batuta. La alarma sonó en ese instante. La clase había terminado. Recuerden que su trabajo de investigación tiene fecha de entrega para el 5 de noviembre. 3 referencias bibliográficas como mínimo. Puede ser un ensayo o un video. Sean creativos, por favor. Pero antes de que Antonio pudiera abandonar el aula, escuchó que lo llamaban por su apellido. Roldán, anunció el catedrático, no te retires aún. Necesito hablar contigo. Como un niño que se encamina a recibir una reprimenda, Antonio caminó con la mirada inclinada hasta el escritorio de su profesor. ¿Qué es esto?, le preguntó el docente sosteniendo el examen sin contestar entre sus dedos pulgar e índice, a la vez que le miraba con aparente severidad, a través de los cristales de sus gruesos lentes de pasta. Sin embargo, Antonio no atinó a contestar cosa alguna. Antes bien, se limitó a mirar los espacios vacíos en el examen y a compararlos con los mismos huecos que había en su mente, respecto a las respuestas que deberían estar ahí, porque, después de todo, era una materia que le gustaba. Esto no es para nada algo que esperaría de usted, continuó el profesor. Si se tratara de alguien más no me extrañaría, pero veo potencial en sus anteriores pruebas y sería una lástima que perdiera el semestre. He tenido la cabeza en 1000 cosas, profesor, respondió Antonio, por fin. Aunque reconozco que no es excusa. No me he dado el tiempo para estudiar como debiera. El profesor Braulio suspiró mientras miraba las ojeras del chico y, después de colocar el examen en su escritorio, se levantó de su asiento. Antonio, dijo entonces, cruzándose de brazos y rompiendo aquella pared de solemnidad que marcaba el dirigirse de usted a sus alumnos, no quiero afectarte. Entiendo que a veces los problemas pueden distraernos, pero es importante que si pretendes acreditar el curso hagas un esfuerzo extra. Me tomo la libertad de decírtelo porque soy consciente de lo que puedes lograr y noto tu interés por la materia, de lo contrario no te exigiría más. Dicho esto, el chico asintió con la cabeza. Y sintiendo que sus palabras quizá habían movido algo en la motivación de su estudiante, el profesor volvió a sentarse. Muy bien. Entonces espero que te esmeres en el trabajo de investigación, aún puedes aprobar y no me gustaría tener que verte en extraordinarios.
Puedes retirarte. Con aquello dando vueltas en su cabeza, Antonio salió del aula entre distraído y apesadumbrado. ¿Todo bien? Reconoció la voz de Vanessa a sus espaldas. Me di cuenta de que no respondiste tu examen. No pude dormir otra vez, le respondió dándose la vuelta para mirarla de frente. No deberías conectarte tan noche. Te la pasas más tiempo en línea que durmiendo. Si me conecto es porque no puedo dormir. Oye, no te enojes. Solo fue un comentario. Ven, te invito a un café. Vanessa lo tomó de la mano y ambos se dirigieron a la cafetería. Perdidos. Con el terror ciñendo mi cabeza dije, maestro, ¿qué es lo que yo escucho, y quién son estos que el dolor abate? La Divina Comedia, Dante Alighieri. Joan se había separado de su amigo por decisión propia. Si aquella cosa tenía que alcanzarlos, al menos uno de los dos debía salvarse. Escuchaba gruñidos aproximándose y entendió que no podía rendirse, que de alguna manera debería sacarle ventaja a lo que fuera que se escurría entre los árboles y la maleza que él dejaba atrás. Así, empecinado en su ida como iba y sin el cuidado apropiado al ir pasando, resbaló por la orilla de un barranco con aproximadamente 30 pies de altura. Sin embargo, en un reflejo involuntario de sus manos, logró agarrarse de una rama que sobresalía por las paredes del desfiladero. Apenas si podía sostenerse, pero intentaba escalar, haciéndose con todas sus fuerzas al grueso tallo de la rama, tal y como solía aferrarse a las cosas, más por necedad que por cualquier otra razón. Siempre había sido así, incluso sus amigos lo sabían y ejemplos sobraban, aunque eso era lo de menos porque ahora estaba en serios problemas. Parecía mentira que apenas un día antes se encontrara con ellos, alejado de todo lo que ocurría en donde ahora estaba, bebiendo y disfrutando en casa de su amiga Montserrat, junto a todos esos rostros conocidos y entre los que tan seguro se sentía. A decir verdad, fue ella quien les advirtió que tuvieran cuidado. Roldán y él hablaron toda la noche sobre los planes que tenían en mente para llevar a cabo su expedición en el Sendero del Pastor. Tenían pensado realizar un documental en el bosque. Luego de escucharlos, la anfitriona intentó persuadirlos para que desistieran, aunque sus esfuerzos fueron en vano. El sendero tiene mala fama, objetó Montserrat. Es peligroso. Ya se los dije, pero son tercos, reprochó Vanessa. Sabemos lidiar con cualquier obstáculo, alardeó Antonio. No seas tonto, replicó Montserrat. Nunca nadie está preparado para el peligro. Tendremos cuidado, aclaró Joan. No se arriesguen más de lo necesario, recomendó Montserrat. Al terminar la fiesta, Antonio se fue con Vanessa y Joan se marchó por cuenta propia. Partieron a la mañana del siguiente día y pusieron manos a la obra, sin imaginar que poco después sus vidas correrían grave peligro. Bautista estaba en aprietos y su única salvación era aquella rama que no resistiría mucho tiempo. Sintiendo el vértigo del vacío, el peso de su cuerpo provocó que la rama se rompiera y el joven rodó por la pendiente rozando entre tallos y arbustos, hasta que un golpe seco en el costado de su muslo izquierdo le hizo saber que había dado con el fondo. Se convaleció en el suelo y, mientras trataba de parar la hemorragia que brotaba de un profundo corte causado por el filo de las piedras contra las que había impactado, la vieja cicatriz de su muñeca derecha volvió a aparecer, después de que incluso había olvidado que en algún momento de su vida la tuvo. Pero Joan no dispuso de tiempo para reparar en eso, ni siquiera para quejarse, porque algo lo tomó por la chaqueta y lo arrastró sobre la hojarasca seca como si se tratara de un bulto al que conducían en una dirección desconocida. No podía saber qué estaba ocurriendo y mucho menos averiguarlo en ese instante. Intentó ponerse abrazándose al tronco de un árbol que encontró a su paso, pero, antes de que pudiera emitir palabra alguna, sintió una mano cubriéndole la boca. SHHHH, siseó el dueño de la mano, antes de soltarlo. Tranquilo, estás a salvo, le dijo. Joan se arrastró hasta sentir su espalda contra el tronco del árbol y recobró la calma después de mirar el rostro del hombre. ¿Estás bien?, le preguntó este. Me lastimé la pierna, contestó Joan mirando la herida, sin darse cuenta que el dolor desaparecía poco a poco. Se sorprendió al instante porque donde debía estar la lesión solo se encontraba la ruptura de sus jeans manchados de sangre. Descuida, dijo el sujeto después de revisarlo. Tal vez tengas algún rasguño, a juzgar por las manchas en tu ropa, pero dudo que toda esa sangre sea tuya. Qué extraño, hace poco estaba sangrando, aseguró Joan consternado. ¿Puedes caminar? ¿Hay alguien más contigo? Ante las preguntas del extraño, Bautista intentó levantarse pero no pudo. El golpe debió ser muy fuerte. Trata de no esforzarte.
Tras decir esto, el sujeto condujo la mirada al piso, puesto que algo a sus pies había capturado su atención. Y al saber que una libreta con encuadernado de pasta gruesa se hallaba tirada a la suerte, la recogió de inmediato y procedió a revisar su interior. No dijo nada, pero sus expresiones faciales delataban el reconocimiento de aquel cuaderno abandonado. ¿Quién eres y qué haces aquí?, le preguntó Joan. Sosteniendo la libreta a una mano, el tipo se puso de pie, evidenciando su considerable altura de 1,76, y atravesó su alma con una mirada fría que, retraída por la luna, se apostaba sobre el juvenil rostro del chico. Solo el brillo de aquellos ojos color miel sobresalía, en cuyas comisuras se marcaban los comienzos de la madurez, como si fuese un asesino en busca de olvido. Max, me llamo Max, contestó con voz pasiva. Bautista no dijo nada y siguió mirándolo en un intento por escrutar las verdaderas intenciones del sujeto, cuando a los pocos segundos escuchó el susurro de una voz que se esforzaba por reprimir un grito que le llamaba. Joan. ¿Dónde estás? Se podía escuchar entre el momentáneo silencio. Es Antonio, expresó Bautista con alivio. Entonces, ¿si hay alguien más contigo?, preguntó Max sin obtener contestación. Antonio. Estoy aquí, clamó Joan con las mismas palabras que había pronunciado hacía un par de días tras ver a sus amigos, poco antes de que decidieran ir al bosque. Al terminar la clase del profesor Braulio, Vanessa y Antonio salieron del campus para dirigirse a la cafetería. Cruzaron la calle y desde lejos contemplaron aquel letrero con su respectiva leyenda que, de lunes a viernes, los recibía cada vez que iban a desayunar. Cafetería Caronte, prueba el café del inframundo. Sin embargo, dichas letras carecieron de relevancia puesto que, bajo ellas pudieron ver a Joan, sentado en una de las mesas. Antonio, llamó este último mientras esperaba su pedido. Estoy aquí, agregó con una seña. Mira quién está allí. Señaló Vanessa, y ambos se acercaron a él. ¿Ya necesitas lentes?, sugirió Joan a su amigo. Gracias por ayudarme, reprochó Antonio con sarcasmo. ¿Y ahora a ti qué mosca te picó?, preguntó Joan. No me llamaste, y por si fuera poco no pude contestar una sola pregunta del puto examen. Tu examen. Es verdad. Joan se jaló el cabello con brusquedad. Con razón sospechaba que tenía algo pendiente. Luego me quedé dormido. Eres un caso perdido, expresó Antonio. Discúlpame. Se me olvidó por completo. Ya no importa. Pero ahora tengo que entregar un muy buen trabajo final para no reprobar. Antonio sacudió la cabeza y tomó uno de los lugares dentro del pequeño negocio, en la misma mesa que su amigo, al tiempo que Vanessa también lo hacía. Ya deja de quejarte. Pidan algo. Yo invito, dijo Joan intentando compensar su error. Desde luego y sin pensarlo, ambos ordenaron 2 capuchinos cuando se acercó la mesera para traer la orden de Bautista. Hubo un silencio incómodo después hasta que Vanessa decidió hablar. Por cierto, Joan, tu amigo no duerme nada. Mira sus ojeras. Parece mapache. Ya me lo había comentado, pero es más terco que una mula. Dímelo a mí, agregó Vanessa. Mira quién habla. Refunfuñó Antonio mientras Vanessa se levantaba para dirigirse al baño. ¿Otra vez tienes trastorno de sueño?, indagó Joan, una vez que los dos amigos se encontraron solos. ¿Las cosas siguen mal en tu casa?, cuestionó. Mi madre sigue insoportable y mis hermanos no se quedan atrás. Pero por ahora no quiero hablar sobre el tema. Vanessa no debe tardar en regresar. Durante algunos minutos los dos jóvenes permanecieron en silencio, cosa que ambos entendían como parte de su amistad, sin que ello se tornara incómodo. Y cuando Joan por fin quiso decir algo, fue casualidad que Vanessa escuchara. Si tienes problemas para dormir o algo te preocupa, dijo Joan a su amigo. Deberías buscar ayuda. No sé, quizá un psicólogo o un psiquiatra. ¿Estás loco?, expresó Vanessa, quien, para esos momentos, se encontraba justo a espaldas de Joan. Esos tipos te recetan puros chochos y luego te haces dependiente del medicamento. Mi amigo Alberto tiene que tomar pastillas todos los días, y hasta parece que anda drogado. No le van a dar esas cosas, aseguró Joan, cayendo en cuenta de su involuntaria indiscreción. Probablemente le den mirtazapina. Eso me mandaron a mí, agregó, tratando de enmendar las cosas al dirigir la atención hacia su persona. ¿Eso para qué es?, preguntó Antonio. ¿No te acuerdas? Te lo dije hace años, cuando me la recetaron. Es un inductor de sueño. Puedes comprarla sin receta. Eso sí es caro, pero vale la pena. Tómate una cuarta parte de la pastilla antes de dormir y tu problema tendrá solución. Entre menos dosis mejor. Sabes que no tengo dinero, alegó Antonio con apatía. Todavía no depositan el dinero de la beca.
Y si repruebo filosofía, probablemente la pierda. Voy a revisar si tengo en mi casa, contestó Joan. Creo que todavía tengo algunas tabletas. La mesera trajo las órdenes faltantes, mientras que Bautista daba un sorbo a su café americano, que para entonces ya estaba tibio. Después, incomodado por la tardanza en el pedido de sus amigos y buscando en qué distraer su molestia, miró la pantalla del televisor ajustado sobre la pared. Al percatarse que una noticia había acaparado el interés de Joan, sus amigos también prestaron atención en eso que él miraba. Actualmente se desconoce el paradero del grupo de estudiantes de la ENA, conformado por Berenice Alcántara, Edmundo Ramírez, Yesenia Pacheco, Ramón Cisneros, Nelly García, Rodrigo Camargo, Ángel Radilla, Beatriz Espinoza, Luis Escobedo, Mayeli Rayón, Julián Miranda, Víctor Huerta y Erika Reyes, todos ellos alumnos destacados, los cuales se encontraban realizando prácticas de campo, referentes a su carrera de arqueología. Los familiares han dado parte a las autoridades pertinentes y se han levantado cargos en contra de algunos profesores, a los que se les acusa de negligencia. Según los denunciantes, sus familiares extraviados partieron a una expedición que únicamente duraría 3 días, con la finalidad de explorar algunas rutas del Sendero del Pastor. Las investigaciones en torno al caso siguen en proceso en la mente de Roldán. De inmediato comenzó a maquinarse la idea de explorar la región donde se encontraba dicho sendero, a fin de filmar un documental relacionado con su proyecto. ¿Por qué no? Después de todo, el Halloween y el Día de Muertos están en víspera, pensó. Aún tengo tiempo. Con un trabajo así es seguro que apruebe la materia. La fecha límite tiene caducidad hasta el 5 de noviembre y dudo que Joan se niegue a ayudarme. ¡Qué mal plan!, expresó Vanessa. Pobres chicos. Es típico que la policía no quiera hacer algo al respecto, agregó Antonio. El Sendero del Pastor es un sitio peligroso, añadió Joan. Siempre desaparece gente, en especial si son mujeres. Las personas que viven cerca del bosque se han cansado de decir que la zona no es apta para excursionistas. Y aunque ya es algo que se conoce muy bien, yo pienso que la policía no ha querido hacer nada. Deberíamos explorar ese sendero, sugirió Antonio, y sus amigos lo miraron incrédulos. ¿Estás loco? ¿Para qué demonios quieres ir allá?, preguntó Vanessa. Es el tema perfecto para mi trabajo, contestó Antonio. ¿Quieres hacerla de detective?, cuestionó Joan. Solo pienso que sería buena idea filmar un documental. Tengo que obtener una nota alta en mi trabajo de investigación para filosofía y creo que algo así me puede valer para eso. Al fin y al cabo, es tema de interés público. ¿Podemos aprovecharlo?, contestó Antonio. ¿Podemos?, interrogó Joan. Claro que podemos. Es lo menos que puedes hacer por mí, después de haberme quedado mal, le echó en cara a Antonio. Está bien, asintió Joan suspirando, pero necesitaremos una cámara. Yo la consigo, descuida, aseguró Antonio. ¿De verdad que están locos?, replicó Vanessa. Ni crean que los acompañaré. En fin, luego hablamos, dijo Joan, tengo clase. Hizo señas con la mano para conseguir la atención de la mesera y pidió la cuenta. No olviden que al rato es la fiesta de cumpleaños de Montserrat. Se levantó y se marchó. Antonio escuchó que un murmullo lejano, casi inaudible, emergió desde la pendiente declinada del barranco que se hallaba a la par de sus pies. Agarrándose de ramas y arbustos, se deslizó cuidadosamente por la ladera hasta sentir el suelo plano. Allí estaba él. Todo parecía indicar que su amigo estaba a salvo. ¿Estás bien?, preguntó intrigado, al momento en que se daba cuenta de que Joan no se encontraba solo. Estoy vivo, dijo su amigo. ¿Quién es él?, interrogó Antonio. Él me ayudó, respondió Bautista. Se llama Max. Invadido por la desconfianza, Roldán sostuvo la mirada en el extraño hombre. Conozco un lugar donde podemos escondernos, aseguró el tipo, a sabiendas de que los tres huían de lo mismo. Rápido, ayúdame a levantar a tu amigo. Estoy bien, alegó Joan, puedo levantarme solo. No seas necio. Max lo tomó del brazo para apoyarlo sobre su hombro y servirle de soporte. Bautista apenas tocó el piso con la punta de su pie lastimado, dando pequeños saltos con el otro, mientras se sostenía del sujeto llamado Max, quien enseguida los condujo por un camino que afirmaba conocer. Tomaron un rumbo que ascendía por el valle, justo por el sendero del arroyo. Avanzaban nerviosos, pendientes de cualquier silueta que pudiera acechar entre las ramas y la fétida niebla que parecía seguirlos a donde quiera que iban. Subieron por afilados peñascos hasta un camino de árboles y exuberantes arbustos, tras los cuales se hallaba la boca de una cueva cubierta de ramas y follaje.
Max se abrió paso entre las ramas y los instó a entrar. El umbral era estrecho y apenas visible bajo la oscuridad noctámbula. Antonio y Joan desconfiaron por algunos instantes, pero no tuvieron alternativa. Era mejor que permanecer en medio del bosque a esperar que aquello los encontrara. Tenían que confiar en Max, así que ingresaron entregándose a los brazos del destino. Una luz se proyectaba en los rocosos muros, incrementando su fulgor mientras más se sometían a lo impredecible. Y, más al fondo, una sombra alargada se reflejaba sobre la pared, entre los murmullos de rezos que irrumpían el silencio. Había alguien. Un chico sentado en el piso se calentaba a la luz de una fogata al tiempo que rezaba el Salmo 23. Aunque ande por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. ¿Aún sigues con eso? Lo interrumpió Max. Nadie escuchará tu plegaria. ¿Quiénes son ellos? Preguntó el chico levantándose. ¿Tú qué crees? Los encontré vendiendo boletos para el Eyaneaven, contestó Max mientras conducía a sus huéspedes dentro de las cavidades de la cueva. Gracias por el sarcasmo, anunció el chico arqueando las cejas. ¿Son alumnos tuyos? No, respondió el hombre, inclinándose un poco para recargar a Joan sobre la pared. Antonio quiso ayudar a Max, pero su amigo rechazó el gesto y se soltó para intentar sentarse en el suelo por cuenta propia. ¿Puedo hacerlo solo?, exigió. Eres demasiado orgulloso, cabrón, expresó Antonio. Y Joan, sin replicar nada, permaneció con la cabeza agachada, semejante a un niño caprichoso que antepone su orgullo frente a un adulto. Por cierto, él es Julio, dijo Max señalando al chico que se encontraba cerca de la fogata. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Antonio cuestionó a los dos extraños. No sé si lo sepan, pero hay algo allá afuera. Llevamos horas escondidos en este lugar, confesó Max. Por suerte, pudimos escapar. Ustedes fueron del grupo que se perdió, ¿verdad? Preguntó Joan. No, respondió Max. Nosotros vinimos a buscarlos. ¿Ustedes saben algo? No tenemos nada que ver con ellos. Ni siquiera somos de la misma universidad, contestó Joan. Escuchamos sobre el caso, agregó Antonio. No estábamos del todo seguros porque algunos medios de información decían que era una cortina de humo. Nosotros solo pretendíamos hacer un documental para un proyecto. Por eso estamos aquí, añadió Joan. Max miró a ambos, intentando escudriñar la sinceridad de sus jóvenes almas, inexpertas para él. Al no encontrar falacia en sus palabras y expresiones corporales, intercambió la mirada con Julio, señalándole que no eran peligrosos. Aquí estarán a salvo, aseguró Max, mirando detenidamente al joven lesionado. No podrás caminar por ahora, añadió, pero al menos podrás descansar. Dicho esto, se marchó con dirección a la entrada. ¿A dónde va?, preguntó Antonio. A tapar la boca de la cueva, contestó Julio. Antonio y Joan anclaron sus ojos en la silueta de Max hasta verlo disolverse entre la penumbra. La cueva. La cruz del diablo. Repetí cediendo a sus instancias, sin darme cuenta a mí mismo del involuntario temor que comenzó a apoderarse de mi espíritu, y que me rechazaba como una fuerza desconocida de aquel lugar. La cruz del diablo, Gustavo Adolfo Bécquer. Fuera de la cueva, Max arrastró las ramas que anteriormente había quitado y volvió a cubrir la entrada. Se encontraba nervioso, advirtiéndose a sí mismo del peligro que podía acechar en ese preciso instante, aunque el único sonido que la noche profería era el ruido arenoso de las ramas que arrastraba sobre la tierra. Max era profesor de historia de la universidad en donde estudiaban los jóvenes desaparecidos. Aparentaba ser un hombre serio. Sin embargo, cargaba con un ácido sarcasmo en los bolsillos, que salía a relucir incluso en los momentos menos oportunos, durante la docencia de su trabajo, como la vez en que Ramón, aquel alumno con el tatuaje de una mándala que buscaba contradecirlo todo el tiempo, lo cuestionó durante la clase de Historia de México, mientras abordaban el tema de la conquista. Tras la llegada de los españoles no solo vinieron las pestes, sino que también la unión de dos culturas, dijo el profesor Max Montiel, en tanto caminaba con las manos entrelazadas a sus espaldas. Y entonces nos obligaron a adorar a un dios genocida, añadió Ramón. También que estábamos antes de que llegaran los gachupines. ¿Estábamos?, interrogó Max. Tal vez tú tengas más de 500 años, pero yo apenas y sobrepaso los 30. Por el rostro de su alumno cruzó una expresión de disgusto. Muchos cometemos ese error, prosiguió Max. He conocido a algunos compatriotas que odian a los españoles y que aún conservan cierto recelo por cosas que ni siquiera sus tatarabuelos vivieron. A pesar de que un gran porcentaje de los mexicanos, salvo unas cuantas comunidades indígenas, somos mestizos.
es absurdo conservar esa indignación. El pasado muere con el presente, y esa historia se convierte en el epitafio de una tumba. Pero Ramón está en lo correcto, maestro, dijo una joven de nombre Beatriz. ¿Nunca nadie ha pensado en volver a retomar la cultura mexica? Digo, en vez de profesar el catolicismo, podríamos rendirles homenaje a los dioses caídos. Deberíamos seguir hablando las lenguas originarias de cada región. En lugar de seguir dando pie a la cultura invasora, deberíamos darle más relevancia a lo que es nuestro, ¿no cree? Suena interesante tu propuesta, pero nadie te la compraría. Bueno, nadie que no sea fanático del folclore prehispánico, créeme. Eso sería echar por la borda siglos y siglos de conocimiento, y ya tuvimos suficiente con el incendio de Alejandría. Todo lo que conocemos a nivel académico, sea el lenguaje, los números, la ciencia, etc., viene de otros continentes. Eso que dice sería casi como empezar desde cero. Somos lo que somos, y eso no cambiará de la noche a la mañana. Durante sus cátedras, Max no solo era de los profesores que, de manera indirecta, orillaban a sus estudiantes a utilizar la razón de su propio criterio, sino que para ello se apoyaba en el sentido del humor. Sin embargo, hubo un tiempo en que el ser bueno en su trabajo, y esa fachada de buen semblante, no había sido motivo suficiente para superar su adicción por el alcohol. Pues atravesó una temporada en su vida durante la cual era común que cada sábado por la madrugada llegara ebrio a su departamento, al punto de que batallaba para encontrar las llaves entre sus bolsillos. Y cuando por fin lograba abrir la puerta, entraba tambaleándose. Pero, lejos de ir a la cama, aún persistiendo la embriaguez a cuestas suyas, se las arreglaba para ubicar a Joaquín Sabina o Nacho Vegas en la lista de reproducción de su teléfono móvil y hacerlos sonar en las bocinas de su estéreo, acompañando así su soledad, mientras maldecía el abandono de su exesposa. 4 años pasarían hasta que el calvario de Max terminara. Cuando presentes los síntomas de la enfermedad que suponía el alcoholismo en ascenso sobre su rostro inflamado, y el cada vez peor desempeño de sus actividades, otro profesor, llamado Alfonso Lizárraga, con quien hasta entonces apenas había cruzado palabra entre los pasillos de la universidad y en ocasionales juntas de consejo, pudo notar los efectos de la adicción mermando las capacidades de su compañero de trabajo, situación que ya comenzaba a hacer eco entre los chismes de los docentes. Lizárraga conocía por experiencia propia las implicaciones que el vicio del alcohol significaban, por lo que desde el primer momento comprendió que, a pesar de que Max seguía siendo, en cierta medida funcional, una intervención directa resultaba en la mayoría de las veces algo no muy bien recibido por quien padecía dicha enfermedad, mucho menos si provenía de alguien que para nada fuera cercano. Sin embargo, entendido en el tema como era, se dio la suficiente maña para que, a su momento y previo acercamiento, Max accediera a tratarse y superar lo que ahora veía como solo otro de tantos obstáculos con los que había tenido que cruzar a lo largo de su vida. Fue a partir de ahí que todo cambió para Max. Todo muere con el tiempo, incluyendo las adicciones. Ellas también perecen, siempre y cuando se tenga la voluntad suficiente, fueron las palabras que dijo la última vez que subió a la tribuna de AA. Las cosas marcharon bien desde entonces. Y de no ser porque las circunstancias lo obligaron a adentrarse al sendero del pastor, lejos de todo aquel panorama en que se hallaba ahora, seguramente se encontraría viendo una película en Netflix o calificando los trabajos de sus alumnos, en el peor de los casos. Pero ahora estaba en el bosque. Y mientras se mantenía oculto, a la expectativa de encontrar algún miembro del grupo desaparecido, pudo escuchar el grito de dolor proferido por Joan, cayendo hasta el fondo del desfiladero. Por lo que se vio entre la decisión de ignorarlo, obedeciendo a sus propios instintos de conservación, aunque también supuso que probablemente se trataba de alguno de sus estudiantes. Así que, sin más, se dignó a salir de su escondite, para auxiliar a quien fuese que necesitara ayuda. Así lo había hecho. Después de todo, para eso estoy aquí, se dijo, pensando en devolver algo de los favores que él mismo había recibido alguna vez a manos de Lizárraga, a pesar de que en aquel tiempo eran casi por completo desconocidos. Reflexionando en ello y una vez que terminó de tapar la entrada de cuenta nueva, regresó al interior donde los 3 jóvenes lo esperaban. Dentro de la aparente seguridad que la cueva les brindaba, los 3 muchachos se mantenían a la expectativa, como absortos en propias reflexiones silenciosas, esperando a que Max regresara. Y cuando Antonio, apartándose de su ensimismamiento, dedicó una rápida mirada curiosa al lívido rostro de Julio, este último rompió el silencio. Disculpen si fui grosero, dijo el chico, quien, de forma nerviosa, se pasaba de mano en mano una linterna de halógeno. Descuida, respondió Antonio. Es normal desconfiar de los extraños. Tengo curiosidad, interrogó Julio.
¿De verdad vinieron a filmar un documental? Imagino que tienen algún canal en YouTube. ¿Me equivoco? Roldán miró al chico que aparentaba una peculiar timidez a causa de su postura ligeramente encorvada, pensando que las características de su piel casi albina, su negra cabellera quebrada y sus profundas ojeras, le daban un parecido con Edward Manos de Tijera. Joan, entretanto, apartado de la conversación que su amigo entablaba con el otro joven, permanecía pensativo, mirando la fogata sin decirle una sola palabra. Su mente retornaba a la niñez, precisamente en aquella ocasión cuando, durante la noche de un Halloween, él y algunos compañeros del colegio acamparon en el Cerro de la Estrella, en víspera del Día de los Muertos. Las flamas de la hoguera eran semejantes a las de esa vigilia. Sin embargo, los designios de sus recuerdos no fueron bien recibidos. Aún no. Sí, es un trabajo para la escuela. O lo era, creo, contestó Antonio. Por cierto, soy Antonio y él es Joan. Yo soy Julio, aunque no tiene caso que lo repita si Max ya se los dijo. El chico emitió una leve risa y hubo un silencio en el que solamente conversaron los leños que estaban siendo devorados por las brasas. Antonio, mientras tanto, no dejaba de observarlo. Busco a mi esposa, agregó este último. Al escuchar esto, Joan le prestó la debida atención. La expedición fue organizada por sus profesores, continuó Julio con las brasas reflejadas en su mirada. Max es uno de ellos. Tuvo la suerte de enfermarse el día que partieron. Se suponía que debían regresar el jueves por la tarde, pero no sucedió así. Luego vinimos a buscarlos y miren, enhorabuena nos encontramos aquí. Ya llevamos quién sabe cuántas horas escondidos y no podemos salir. Pero ¿cómo íbamos a imaginar que esto pasaría? Solo espero que Berenice esté bien. Cuánto lo siento. Antonio lo convaleció. ¿Por qué no dejaron el caso en manos de la policía? Se levantaron las denuncias, respondió Julio. Pero nosotros no estaríamos aquí si esa gente hiciera bien su trabajo. Si quieres hacer algo bien, intervino Joan, debes hacerlo tú mismo, ¿no es así? Julio lo observó sin decir nada y luego continuó. ¿Vieron la infinidad de cruces a orillas de la carretera? Parece cementerio, pero más allá de eso y desde que llegamos aquí, no hemos visto una sola patrulla. Ni siquiera han acordonado la zona. Pareciera que a nadie le interesa investigar. Al principio no supe por qué, y no quería creer en un cuento para asustar a los niños y todo lo que la gente cuenta, pero ahora lo comprendo bien. La conversación de los chicos fue interrumpida por el sonido de pasos aproximándose y pronto pudieron ver que una sombra se acrecentaba en las paredes de la cueva. Entre la oscuridad comenzó a esclarecerse una silueta que se acercaba a ellos. La misma figura que se había alejado hasta desaparecer se devolvía. Max había regresado. Se sentó al lado de Julio despeinando aún más la enredada cabellera del joven y suspiró profundamente. Más valdría descansar un poco, dijo el profesor dirigiéndose a los tres, mientras que Antonio y Joan se miraban entre sí con aires de complicidad. Al amanecer saldremos. Será más fácil cuidarnos de lo que hay afuera con la luz del día, concluyó, al tiempo que sacaba la libreta de entre sus ropas. Y así comenzó a revisar las páginas hasta detenerse en algunas anotaciones que captaron su atención, mismas que leyó en silencio. Relación entre Halloween y Día de los Muertos. Halloween es una contracción de All-Hallows Eve, víspera de Todos los Santos, cuyas raíces provienen de un antiguo festival celta celebrado hace más de 3000 años, mejor conocido como Samhain. Según las fuentes investigadas, comienza la noche del 31 de octubre y termina el 3 de noviembre. La celebración consistía en conmemorar el final de la temporada de cosechas. Se le consideraba como año nuevo celta y comenzaba con la estación oscura. Se acababa el tiempo de las cosechas y a partir de ese momento los días eran más cortos y las noches más largas. Los celtas creían que la noche de Samhain era una fiesta de transición, el paso de un año a otro y al mismo tiempo la apertura al otro mundo. Se supone que los espíritus de los muertos volvían para visitar el mundo de los mortales. Por esta razón la gente utilizaba disfraces, ya que pretendían pasar desapercibidos a través del camuflaje. Las grandes hogueras y la tradición de los nabos con rostros, en forma de linterna, se usaban con la finalidad de iluminar el camino de los difuntos y al mismo tiempo ahuyentar a los malos espíritus. La celebración solía llevarse a cabo en los bosques, ya que se tenía la creencia de que estos poseían un extraño flujo de energía y eran el sitio adecuado para presenciar sucesos sobrenaturales. Se cree que el Día de los Muertos, el cual se celebra en México los días 1 y 2 de noviembre, tienen relación con el día de Samhain, Halloween, porque, además de preceder al 31 de octubre, también abre una brecha entre dos mundos.
Según la cultura prehispánica, los muertos regresan de forma espiritual. Mitología celta y la fiesta de Samain. Los antiguos eran dioses que poblaron la tierra hace millones de años, según los escritos de Lovecraft. Un portal hacia otro mundo. Sendero del Pastor, volcán extinto, identificado también con el nombre de Shigle. Bosques malditos. Daring Woods, Aokigahara Jukai, Wisman's Dartmoor, La Selva Negra, Freetown, Epping Forest, Isla de las Muñecas, Sendero del Pastor. Bosque Atrum. Según las creencias, Atrum es un lugar maldito, también conocido como el Bosque de la Muerte, cuyo mito procede de antiguas tierras legendarias. Es un bosque nuboso que posee un aura fantástica y sobrenatural. Suele estar habitado por criaturas fantásticas. Cada determinado tiempo cobra vida, la cual comparte con aquellos que aceptan su propia locura y están dispuestos a unirse con el bosque. Atrum también es un manuscrito que revela los secretos de la creación. Sin embargo, es un libro tan poderoso que los eruditos se vieron obligados a separarlo en dos partes, con la finalidad de dividir su gran poder. La leyenda cuenta que fue escrito por el mismísimo Caín, muchos años después de haber sido exiliado. Se sabe que un manojo de páginas se encuentra resguardado en la Universidad Autónoma del Centro de México, la cual fue un monasterio durante la época colonial. No se sabe qué ocurrió con el resto del libro. Existe la posibilidad de que haya sido destruido por los conquistadores, aunque algunas fuentes afirman lo contrario. Si no fuese porque, poco antes, estaban siendo acechados por algo que merodeaba los alrededores, a Max le hubiera resultado imposible entender las razones del por qué Eduardo había escrito aquella información carente del sentido común, ya que discrepaba de tener al menos una conexión con las reliquias encontradas varios días antes. No obstante, tales anotaciones apuntaban a los perturbadores acontecimientos que recientemente estaban ocurriendo en el bosque, por lo cual fue inevitable no relacionarlas con las posibilidades de un mal augurio que tuviera origen dentro de todo aquello que los había embaucado en la expedición. Todavía no terminaba de leer cuando, de pronto, se vio interrumpido por la voz de Julio. ¿Y esa libreta?, preguntó el chico. ¿Dónde la encontraste? Le pertenece a Eduardo, respondió con suma seriedad. Hay algo que debo contarles. Quizás sea el origen de lo que está pasando. Reliquias. El lugar lógico para encontrar una voz de otros tiempos es un cementerio de otros tiempos en las montañas de la locura, H.P. Lovecraft. Observando los expectativos rostros de los jóvenes, mientras que por breves lapsos revisaba la libreta, el profesor Montiel comenzó a relatar el comienzo de todo. Los miembros de la expedición partieron el martes por la mañana. Yo tenía que haber ido con ellos, pero una aguda gripe me lo impidió. Por la noche, recibí una llamada de Eduardo Franco, mi amigo y compañero, quien tampoco asistió, aunque aún ignoró por qué. Sin embargo, la manera en que hablaba me inquietó bastante. Se escuchaba alarmado. No entendí gran cosa, pero me dio la impresión de que estaba siendo víctima de una crisis nerviosa. Era posible. Ya durante las primeras expediciones se había comportado de manera muy rara y el más mínimo detalle parecía alterarlo de un modo poco común en él. Fue a partir de ahí cuando sospeché que algo no andaba bien con esta región. De cualquier manera, se suponía que el trabajo únicamente se enfocaría en las faldas de la montaña, donde ya habíamos encontrado algunos vestigios arqueológicos. Sin embargo, Alfonso, quien encontró la primera pieza, quiso ir más allá de lo que era pertinente y seguro en ese momento, empecinándose en explorar la pendiente de aquella depresión a la que los pobladores de las zonas aledañas conocen como la Garganta del Diablo, de la que al parecer ahora nos encontramos muy cerca. Odio decirlo, pero cometimos el error de involucrar a los estudiantes. Y por culpa de ustedes, idiotas, ahora ellos están perdidos. Le recriminó Julio. Se supone que, como maestros, deben ser profesionales. Max se encogió de hombros ante los reproches y trató de justificarse. Es común involucrar a los estudiantes en ese tipo de trabajos de campo. Es ahí donde pueden realizar sus prácticas, y nunca pensamos en que Alfonso se atreviera a rebasar el límite del Sendero del Pastor, mucho menos que la profesora Andrea Galicia, que lo acompañaba, se lo permitiera. Estoy seguro de que algo debió haber pasado. Andrea es el tipo de maestra que suele mantenerse a la expectativa de todo, siempre preocupándose por los alumnos, como la madre que se preocupa por un hijo descarriado. Me atrevería a pensar que, en ese sentido, es la miembro más competente y responsable de la investigación. Por eso mismo se le asignó la tarea de cuidar del grupo de estudiantes durante el viaje y la exploración. Ese Alfonso debe ser un completo tarado, intervino Antonio. Por el contrario, replicó Max, Lizárraga es un experto en su área de estudio.
Aunque debo reconocer que la pasión por su trabajo a veces le venda los ojos ante el peligro. Tras decir esto, Max guardó un breve silencio que, a entender de los tres jóvenes, pareció una eternidad. Pero eso no es importante, continuó. El caso es que un día llegó a mi oficina con la sorpresa de que había encontrado lo que aseguraba era un valioso objeto. Sonriente, golpeó mi escritorio mientras ocultaba una mano en su espalda. Al revelar lo que ocultaba, ahí estaba la pieza. Una daga de quizá 25 centímetros de largo, eso sí, antigua a primera vista, aunque al principio nada relevante para mí. Pero para Alfonso, quien como ya les he dicho es experto en el tema, no fue complicado explicarme que era mucho más que eso. Detalló también que el acabado tenía características ajenas a cualquier arma forjada durante el período del virreinato y de sus siglos postreros, ya que poseía un estilo semejante a los acabados que solían ser comunes dentro de la cultura persa, asiria o egipcia, y además el pomo de la empuñadura era la cabeza esculpida de lo que parecía un chacal. Dijo haberla encontrado mientras tomaba fotografías en la zona montañosa del Sendero del Pastor, aunque no especificó dónde exactamente. El caso es que al extraerla de donde se encontraba comprobó que el objeto presentaba, sin duda, las características de una pieza genuina y sumamente antigua. Obviamente no fue casualidad que acudiera a mí, como primera opción, para mostrar tal descubrimiento. Alfonso pretendía obtener recursos de la universidad a fin de comenzar con mayores investigaciones en la zona. Por eso necesitaba el apoyo de otros profesores que lo respaldaran. Mediante nuestra amistad, y la confianza que tengo en su trabajo, él sabía que yo de ninguna manera le daría la espalda. Si he de ser sincero con ustedes, dijo el profesor, hundiendo aún más la mirada entre las llamas, habría aceptado apoyarlo, aunque no fuéramos amigos. ¿Cómo no hacerlo? Su descubrimiento cambiaría parte de la historia conocida comúnmente dentro de la cultura prehispánica. A no ser porque la daga, en manos de un antiguo viajero, hubiera llegado a ese lugar durante el transcurso de una etapa más reciente, e incluso eso sería relevante. Por esa razón se necesitaba comprobarlo. Así comenzó nuestra investigación, hasta que poco después desenterramos los restos de una máscara en extremo arcaica. Lo que despertó todavía más nuestro interés, y nos hizo generar hipótesis al respecto, ya que los materiales con que estaba hecha, el estilo y sus características eran más propios a los del folclore y terreno europeo que a los que se presentaban en nuestra región siglos atrás. Aunque no por esto dudábamos de su origen remoto, pues la prueba de carbono 14 confirmó que tenía más de 1000 años de antigüedad, mientras que la daga sobrepasaba los 3000. ¿Por qué nos estás contando todo esto?, interrogó Julio, interrumpiendo al profesor. ¿Qué tiene que ver con que los estudiantes hayan desaparecido? Creo que Eduardo estaba suponiendo cosas absurdas, respondió Max, aunque a estas alturas es obvio que la realidad ha perdido sentido, empezando por eso que acecha afuera. Siempre he sido escéptico, y me cuesta trabajo creer lo que mi amigo especulaba, pero tal vez el origen de lo que está pasando se deba a un error que cometimos al desenterrar lo que desde un principio debió permanecer sepultado. Independientemente de que Alfonso haya descubierto esa daga, yo también colaboré. Diablos, expresó ofuscado. Me la paso cometiendo errores, y temo que este sea el último. No debí traerte. Ensimismado ante las palabras pronunciadas por el profesor, Julio no pudo evitar que sus pensamientos fueran asaltados por el recuerdo de hace apenas un día, cuando fue a buscar a Max hasta la universidad donde daba clases. La razón de todo fue porque su esposa no regresó de la expedición el día que supuestamente debía hacerlo junto con el grupo. Incluso, suponiendo que esto hubiera sido producto de un retraso, no existía razón para inquietarse. A no ser porque 24 horas antes, él la había llamado, pero nunca recibió contestación. El número de su compañera marcaba fuera de área. Estaba consciente de que las señales de los teléfonos móviles suelen perderse regularmente en zonas despobladas, pero esto no evitó que la ansiedad que envolvía su preocupación comenzara a taladrar su cabeza, pues el miércoles por la mañana la señal todavía era bien recibida. Ambos estudiaban por las mañanas y trabajaban por las tardes a fin de solventar sus gastos. Julio odiaba aquel ritmo de vida, aunque ella era la razón de su felicidad y eso le bastaba para sobrellevar los problemas que pudieran llegar a surgir. Eso hasta que Berenice se quedó sin empleo y la relación se comenzó a deteriorar, por lo que tuvieron que reducir sus gastos, pues a duras penas les alcanzaba para lo esencial. La mañana en que partieron a la expedición, Julio la acompañó hasta el autobús. Berenice lo besó en los labios y luego en la mejilla.
Aparentemente, ese día las cosas marchaban bien para ambos, pero con la llegada del jueves todo cambiaría. Al caer la noche y llegada la hora de dormir, el joven cayó en un profundo sueño, en el cual, sin razones ni motivos, salvo las imágenes proyectadas por su enigmático subconsciente, se vio sumergido en un delirante universo sobre el cual se recreaba una escena sacada del mismísimo mundo prehispánico. A primera impresión pudo entender que procedía de la cultura mexica por los atuendos que vestía la gente, además de una extrovertida metrópolis plagada de pirámides, la cual supuso era la gran Tenochtitlán. Un sacerdote le sacaba el corazón a un hombre y lo ofrecía al cielo, mientras cientos de personas se alebrestaban. Un terremoto, de repente, sacudió la tierra y una gigantesca grieta partió el suelo y el deslave de la tierra se llevó consigo a Julio hacia el abismo de un oscuro palacio. Allí, bajo una penumbra iluminada por decenas de antorchas, y sin saber cómo había sobrevivido a tremenda caída, contempló un trono hecho de calaveras, sobre el cual se sentaba un hombre corpulento, vestido con atuendos idénticos a los de un guerrero azteca. A pesar de que su cuerpo era humano, su cabeza tenía la forma de un cráneo viviente, adornado por un excéntrico penacho. Y sobre las piernas del macabro emperador, también reposaba una bella joven, semidesnuda. Julio no podía creerlo, porque las características físicas de la doncella resultaron idénticas a las de Berenice. En ese instante, despertó sudando frío. Ya era de madrugada. Aunque para el chico había sido tan solo una pesadilla, en lo más profundo de sus pensamientos temía por su esposa. Por la tarde de ese mismo viernes, Quintero se dispuso a visitar la oficina del profesor Max Montiel. Previo a esto, se había reunido con otro grupo de personas que contactó mediante algunos conocidos y a través de las redes sociales, familiares de los excursionistas, quienes estaban dispuestos a levantar la correspondiente denuncia respecto a la desaparición de sus seres queridos. Sin embargo, considerando que, más allá de los molestos trámites e interrogatorios a los que se verían sometidos, seguramente las autoridades no les aportarían una respuesta en concreto y tal vez ni siquiera se darían a la tarea de poner manos a la obra, prefirió investigar por cuenta propia yendo a la universidad. Fue ahí donde vio por primera vez el rostro del profesor Montiel, quien, acaparado y perseguido por algunos familiares, apenas se dio tiempo para decir que si bien se encontraba a disposición suya para ayudar en lo que fuera necesario y estuviera en sus manos, se daría tiempo de atender a cada uno de ellos en su propia oficina, en las instalaciones de la universidad, disculpándose en la excusa de que en ese preciso momento era apremiante que él mismo rindiera declaración, a razón de aportar cualquier dato que pudiera ayudar en las investigaciones. A Julio lo despedazaba el hecho de que Berenice no había regresado el jueves por la tarde, como se supone tenía que haberlo hecho, además de que el miércoles por la noche ya no contestara ninguna llamada, porque el número estuvo fuera de servicio todo el tiempo. Por lo cual decidió contactar a los amigos más cercanos de su esposa a través de Facebook e incluso realizó algunas llamadas para inquirir acerca de la situación. Sin embargo, lo único que consiguió fue que los contactos de ella reiteraran lo que ya sabía. Que ningún estudiante contestaba su teléfono. La mente de Quintero estuvo a punto de colapsar, de no ser porque la mejor amiga de Berenice lo tranquilizó diciendo que probablemente regresarían al siguiente día y que no había de qué preocuparse, dado que estaban inmersos en una expedición demasiado importante y probablemente tenían mucho trabajo. Pero eso no evitó que Julio se mantuviera en vela la noche del jueves mientras pensaba qué hacer. Con las primeras luces del día, se preparó para realizar su propia investigación. Siendo un chico ajeno al campus, discurrió durante algunos minutos por los pasillos del edificio A, área de los profesores, oficina por oficina, intentando encontrar el cubículo del maestro de su cónyuge. Y fue solo hasta que llegó al último piso cuando finalmente concluyó su búsqueda. Allí había personas que no pertenecían al plantel. Pudo saberlo porque su apariencia los delataba. Todos ellos estaban ahí por la misma causa. Al final del corredor había una ofrenda decorada con papel picado de múltiples colores y diversas personificaciones esqueléticas representadas en estos. Había también calaveras de azúcar, amaranto y chocolate, incienso y copal, veladoras encendidas cuyas mechas se agitaban impetuosamente y flor de cempasúchil que rodeaba el altar, entre muchas otras decoraciones relacionadas con la festividad del Día de Muertos. Contigua a la ofrenda, y del lado derecho, estaba una puerta cerrada que provocó repentina inmovilidad en el joven, dado que a través de esta miraba fijamente a quien se hallaba tras el cristal, en donde había un letrero con el nombre del profesor José Max Montiel. El número de la oficina era el 222. Se acercó dispuesto a reclamar todo cuanto fuera necesario.
Esperaba recibir alguna información reconfortante. Llegarán hoy por la tarde o mañana a más no tardar. Del otro lado del cristal, José Max Montiel recargaba las manos sobre el escritorio en una posición que delataba súbita ansiedad. Luego se agarró el cabello de las sienes como si padeciera tricotilomanía, tomó el teléfono y tecleó algún número. Sin respuesta alguna, colgó con brusquedad. ¿Se puede?, preguntó Julio abriendo la puerta. Max, sin levantar la mirada, contestó que sí y hubo un silencio embarazoso en el que no se mostró hospitalario. Quintero esperó a que el docente cuestionara la situación que lo había orillado a visitarlo, pero el profesor no dijo nada. Por lo que se dirigió a él una vez más. Solo quiero saber qué pasó con los alumnos que salieron a la expedición. Sí, ya sé, respondió el profesor con prepotencia, mientras ordenaba sus archivos sobre el escritorio. No han regresado, agregó levantando la mirada hasta clavar sus ojos en Julio, sin un parpadeo. El joven lo observó desconcertado y Max bajó la mirada al darse cuenta de la imprudencia de su sarcasmo. Regresa a tu casa, chico, añadió. Ya se ha dado aviso a las autoridades y de momento no hay nada más que podamos hacer. Quizá regresen por la mañana. Quizá. Preguntó Julio, molesto. Mi esposa no regresó ayer por la tarde. ¿Y tú me respondes con esa estupidez?, exclamó el joven, dejando escapar una risa irónica. Se supone que la escuela debe hacerse responsable de sus estudiantes, por el amor de Dios. Sin responder palabra alguna, el profesor se dejó caer sobre su silla, se recargó cómodamente en el respaldo, tomó una pluma del escritorio y después de llevársela a la boca comenzó a morderla. Miró al chico con indiferencia indignante. Julio le devolvió una mirada de incredulidad que se tornó en odio y Max no pudo soportar aquellos ojos que se clavaban como alfileres sobre los suyos, así que se echó para enfrente y llevó las manos hacia el ratón y el teclado de la computadora. Al sentir el veneno de la frustración recorriendo su sangre, Quintero se encaminó hasta los enchufes, donde se encontraban conectados los cables y los arrancó. El monitor se apagó frente a los ojos del profesor. ¿Qué estás haciendo?, exclamó Max al tiempo que se levantaba hecho furia. No eres el único, jovencito. Pero antes de que Max pudiera concluir con su alegato, Julio lo tomó bruscamente por las solapas del saco y lo empujó contra la pared. En los ojos del chico se encendía una rabia frustrada, aunque para el profesor el desplante resultaba más el de un cachorro enfurecido por el dolor de una herida, que algo en verdad amenazante. ¿No van a hacer nada? ¿La universidad no va a responsabilizarse?, reclamó Julio mientras algunas personas y maestros observaban desde fuera y sin intervenir, con indiferencia de quien rehúye a un problema ajeno. Las autoridades se han mostrado más apáticas que de costumbre. Solo le dan vueltas al asunto, como siempre, respondió Max. Lo siento, pero a veces así es esto. Imbéciles. ¿Cómo es posible que lo hayan mantenido en secreto? Las manos de Julio se habían convertido en pinzas aferradas al saco de Max. Berenice, mi esposa, se encuentra perdida. Tenemos que hacer algo, inútil pedazo de mierda. Es posible que me despidan, pero eso es lo de menos por ahora, dijo Max señalando con la mirada a las personas de afuera. ¿Qué quieres decir? Un amigo llamado Eduardo, otro profesor involucrado, me llamó el martes por la noche. Lo noté un poco raro, aunque no me dio explicaciones en el momento, anunció Max dando un suspiro y después agachó la cabeza. Por lo que Quintero disminuyó la presión que ejercía con sus manos sobre las solapas hasta que las soltó. Supongo que descubrió algo porque después me mandó un mensaje en el que decía que iría allá. Luego no supe más. No le tomé la debida importancia en un principio porque se había estado comportando bastante paranoico casi desde el principio, agregó el profesor. Como podrás ver, yo no fui. De hecho, apenas me estoy recuperando de la gripa. Y creo que te la voy a contagiar si no te alejas. ¿Entonces qué haremos?, preguntó Julio al fin. Necesitamos ir allá. Empaca tus cosas. Nos vemos aquí, antes de las 5. ¿La policía no ha dicho nada al respecto? No podemos estar esperanzados a esos incompetentes. Dios. No creo que Dios tenga algo que ver con esto, muchacho. No deberías depositar tu fe en amigos imaginarios, le sugirió Max, y Julio le sostuvo la mirada. Es seguro que levanten demandas en mi contra, ¿sabes? Pero no importa. Aún así, pienso ir a buscarlos. Entonces iré contigo, aseguró Julio. Partieron esa misma tarde a la hora acordada. Su único objetivo era el de localizar a sus compañeros y seres queridos. Pero por la noche se encontraron con los horrores del bosque. Deducciones.
Surcando las aguas desde tierras remotas, trajeron en inmensos barcos su cultura, tradiciones y leyendas, que aún perduran en nuestros días. El huerto del espantapájaros, Allan J. Arcal. Una vez que la mente de Julio retornó al presente de la cueva donde se ocultaban, le solicitó al profesor Montiel que explicara las razones del por qué el tal Eduardo había especulado cosas meramente extrañas. Alegó también que contara todo cuanto supiera, que no debía guardarse ningún detalle. «Escupe todo, Max», le solicitó. ¿Recuerdan que al principio les dije que Alfonso era un experto? Me cuesta creer que una persona con tales conocimientos de pronto pensara de esa manera. De la noche a la mañana empezó a hablar de seres cósmicos y cosas sin sentido. Sentado sobre aquella roca y con los dedos entrelazados, Max empezó a relatar la diferencia de opiniones que se habían formado desde que todo comenzó. ¿Ves?, intervino Antonio de nuevo. Te dije que era un tarado. Decía que las reliquias encontradas provenían de deidades de otras dimensiones, agregó Max, ignorando el comentario del chico, seres extraterrestres, quizás. Que de otra manera hubiera sido imposible que llegaran a nuestro territorio. Esto provocó que algunos profesores del área de antropología se mofaran de él. En cuanto a mí, no le tomé importancia al principio, porque supuse que estaba bromeando y, por mucho que hubiera perdido la razón, yo seguía confiando en sus capacidades. Abrió nuevamente la libreta y bajó la mirada para contemplar el interior de sus hojas. Mas en lugar de leerlas prosiguió con su charla. Aunque yo era su amigo, me mantuve firme y sostuve mis propios argumentos, respaldados en la saga de los groenlandeses y la saga de Erik el Rojo, además del dato histórico en el que se sabe cómo Leif Erikson pudo establecer una tierra en el oeste de América, a lo que nombró Vinlandia. Incluso, años atrás, yo mismo escribí un ensayo titulado Navegantes del Ártico, en donde explico la manera en que los noruegos, daneses y suecos se hacían a la mar mediante expediciones de comercio o rapiña. Por otro lado, tras haber encontrado algunas referencias en la saga de Eyrbyggja, me resultó fácil suponer que entre los navegantes hubiera tripulación de otros pueblos, como druidas o celtas. De ahí partía la posibilidad de que el dios Quetzalcóatl tuviera linaje europeo debido a sus rasgos caucásicos. Además, las imágenes de hombres con distintos colores de piel en las pinturas murales del Templo de los Guerreros, en Chichén Itzá, también fueron pruebas que contribuyeron con dicha premisa. En cuanto al origen de la máscara de carnaval, pretendí brindar la explicación más congruente. Una teoría fundamentada en la vaga creencia de que los extranjeros habían celebrado la fiesta de Samhain en dichas tierras, infundiéndoles a los nativos la adoración de la Yuen. ¿Era eso o creer que el Día de los Muertos se celebraba de la misma manera que solían festejarse las fiestas de Samhain? Recuerden que ambas celebraciones son muy parecidas. Dichas deducciones casi convencen a Eduardo, de no ser porque él intentaba apoyar sus dudas en una vieja historia que alguna vez escuchó durante la adolescencia. Resulta que un barco extranjero, quizás con tripulación celta, había encallado en las costas de México, provocando en consecuencia que los sobrevivientes hicieran del nuevo territorio un lugar para vivir, hasta que su sangre europea, asiática o africana se disolviera entre la mezcla de dos razas. Además, muy en el fondo creía que los olmecas no descendían de una raza propia del continente americano, sino que su origen se debía a un motivo similar al que ya antes mencioné y que por esa razón, con el tiempo, la etnia se asentó en las costas de Veracruz. Eso aunado a un minucioso análisis que pone en tela de juicio la semejanza de la arquitectura de los pueblos prehispánicos con la egipcia. Pero se limitó a expresar dichos saberes dado que no estaba dispuesto a caer en el mismo error en el que cayó Alfonso. Quizá porque tenía en cuenta que una historia sin fundamentos únicamente puede formar parte de una leyenda, y que una deducción de tal índole sería objeto de burla para las mentes que no aceptan la adquisición de conocimientos que se originan de una teoría críptica. Luego de que Max concluyera con su explicación, examinó con detenimiento las hojas de aquella libreta que contenía los escritos de su amigo Eduardo Franco, mismos que abordaban los acontecimientos que este último experimentó a partir del momento que se embarcó en la primera expedición. ¿Y qué dice la libreta?, preguntó Joan al fin. Esta interrogante provocó que Max, sintiendo la obligación de dar a conocer tales escritos, diera lectura a las páginas del cuaderno en voz alta. 22 de octubre, sucesos extraños. Cerca de la región más árida que limita hacia el acantilado de la Garganta del Diablo, experimenté acoso por parte de una entidad. Al principio supuse que debía tratarse de algún poblador pretendiendo atemorizarnos, posiblemente para ahuyentarnos de la zona, ya que, mientras inspeccionábamos la tierra, me di cuenta de que un encapuchado observaba desde lejos. Sin embargo, el extraño vigilante carecía de toda expresión humana.
Al anochecer, acampamos sobre las faldas de la región montañosa y tuve una pesadilla, en ella me vi sumergido en el sendero del pastor. Por más que caminara, corriera o buscara una ruta diferente, me era imposible encontrar la salida. Vagaba en círculos y retornaba al mismo lugar por alguna atracción arbitraria, hasta que en el último intento encontré una casa de madera muy antigua, abandonada en el corazón de la vasta extensión del bosque. Una vez ahí, el mismo sujeto que había visto en el mundo real, durante la primera expedición, volvía a hacer acto de presencia. Sostenía una espada negra por la empuñadura y la punta descansaba en la tierra. Vestía un ropaje largo que ondeaba con el viento, mientras las hojas de otoño eran arrastradas bajo sus pies. Hasta que, con un eco brumoso, el encapuchado murmuró palabras en un lenguaje cuyo léxico evidenciaba la antigüedad de su origen, provocando que sobre la hoja de la espada se escribiera un nombre y luego señaló la casa. Esa madrugada desperté agitado y durante el transcurso del día no pude apartar la consternación que ese sueño me había provocado. Durante el regreso, le conté a Max acerca de la visión y el sueño que tuve durante la noche, pero, tal y como yo había supuesto al principio, él concluyó que se trataba de algún habitante de la región que pretendía ahuyentarnos. Sin embargo, a esas alturas, la respuesta no me resultó del todo convincente y preferí permanecer callado, aunque no por eso pude evitar que los sueños se hicieran recurrentes durante 3 días consecutivos, hasta que no pude soportar la incertidumbre y me dispuse a desenmarañar el caso, lo que me obligó a intensificar mis investigaciones. Intentando encontrar pistas o respuestas, empecé a leer los escritos de H.P. Lovecraft, y exploré los misterios del terrible Necronomicon de Abdul al-Azraq, descubriendo que los nativos de todas las regiones del mundo adoraron a deidades que dicho escritor describía como entidades cósmicas muy poderosas, que a veces la ficción es parte de la realidad, y la realidad la supera con creces, que todo escritor se basa en una mentira para poder revelar una verdad. Después de todo, a través de la historia, la diversidad cultural ha tendido a mezclarse y así surge la adopción de distintas deidades. 27 de octubre, día de la segunda expedición. Por fin había llegado el momento, pero como me sentía agobiado por un bombardeo de información y de trabajo rehusé ir. Los alumnos partieron por la mañana. Yo, por mi parte, pasé la tarde entera encerrado en la biblioteca. Investigaba todo aquello que, según mis argumentos, se relaciona con los sucesos que he experimentado desde que Alfonso encontró la daga. Debo recalcar que algunos pasajes del Necronomicon cuentan que los antiguos duermen desde hace millones de años. Incluso descubrí que desde tiempos remotos la gente solía creer que los bosques eran místicos, dotados en gran parte por un poder inexplicable que les brinda la madre naturaleza, lo cual me llevó a creer que por esa razón suelen efectuarse rituales dentro de ellos. No vi pasar el tiempo, ni me molesté en revisar mi reloj, aunque supe que ya era tarde, porque cabeceé sobre el escritorio. Nuevamente fui arrastrado a la continuidad del mundo en el que anteriormente ya había estado. Esta vez me encontraba en el interior de la casa y me dispuse a inspeccionarla. Avancé por el recibidor, rumbo a las escaleras, y supe que estaba vacía. Apenas si subí los primeros escalones cuando sus rechinidos me advirtieron que en cualquier momento la madera se iba a desquebrajar. Al final, un largo y oscuro pasillo se pronunciaba con habitaciones a ambos lados, y como una tenía la puerta abierta no dudé en entrar. En el interior contemplé un atril sobre el cual reposaba un libro que despertó mis más grandes curiosidades, así que me acerqué para tocarlo. Encima de una pasta forrada con piel, estaba adherida la corteza de un roble en la cual se encontraban talladas 5 letras que formaban la palabra Atrum. De pronto un viento helado entró por la ventana y la puerta se azotó acaparando mi atención hacia el extraño encapuchado que nuevamente hacía acto de presencia, esta vez a mis espaldas, señalando la pared en donde 3 letras ardían con fuego. Crow. Desperté agitado. Sobre la pantalla del monitor se hallaba escrita aquella palabra que segundos antes había soñado. Aunque no recordaba haberla escrito en el buscador de internet, di enter y apareció el resultado. Croatoan Isla Roanoke. Toda aquella información provocó que entrelazara una idea con otra, al mismo tiempo que mis propios recuerdos me inquietaron tanto como mis pesadillas. El Necronomicon, los antiguos, Croatoan, el encapuchado de negro, Cro, Samain. Todo fue claro. ¿Y si tal vez el origen de Samain es la respuesta? Quizá todos los dioses que han adorado las culturas a través de los siglos tienen relación con los antiguos, y han sido ellos los meros responsables de las tragedias humanas, me preguntaba y concluía. Tomé mi teléfono e intenté comunicarme con mi amigo Max, pero como no obtuve una contestación inmediata, busqué el contacto de Alfonso, repitiendo la misma operación.
Para mi mala suerte, la línea estaba fuera de servicio. Marqué nuevamente el contacto de Max y esperé de forma ansiosa mientras escuchaba aquel sonido intermitente prolongarse en un suspenso inquietante, hasta que al fin contestó. Le advertí que regresaran, porque intuía que algo maligno estaba a punto de manifestarse en dicha zona. Sin embargo, Max aseguró que no había ido a causa de una fuerte gripe. Colgué enseguida y volví a marcar el número de Alfonso, obteniendo el mismo resultado que antes. Luego quise comunicarme con mi compañera Andrea Galicia, y su teléfono también estaba fuera de servicio. Dadas las circunstancias, tomé mi abrigo y salí a toda prisa con dirección al estacionamiento. Subí al coche y puse en marcha el motor, pero no sin antes revisar bajo el asiento para buscar aquella escuadra que suelo esconder entre el forro de tela. Puedo ser bastante paranoico, al grado de portar un arma de fuego con fines de seguridad personal. Una vez que sentí el frío del metal tocando la palma de mi mano, llevé la pistola hasta las piernas y, después de revisar que el cartucho estuviera cargado, la guardé en el bolsillo interior del abrigo. Con esto partí rumbo a la biblioteca de la Universidad Autónoma del Centro de México, donde, luego de que el bibliotecario del turno vespertino me concediera el acceso a los manuscritos que buscaba, me las ingenié para robar las páginas de Atrum. Posteriormente, partí al sendero del pastor, aunque no sin antes enviarle un mensaje de texto a mi amigo Max, en el cual justifiqué mi errático comportamiento. Le avisé que iría porque mi descubrimiento me orillaba a predecir situaciones altamente precarias. Me preocupa que los expedicionistas corran peligro. Debo advertirles que se marchen de allí. Espero llegar a tiempo. Esa era la última página escrita por el profesor Eduardo Franco. La noche parecía eterna. Solo el débil crepitar de los leños secos que apenas ardían se escuchaba. Nadie sabía qué les esperaba afuera ni lo que sucedía ahí, pero Joan, aún sentido por el golpe y cansado por la postura en que se hallaba, se acurrucó en un rincón. Antonio, no menos fatigado, se encontraba sentado entre el suelo y la pared, mientras jugaba con un cuchillo táctico militar que había comprado en una tienda de herramientas para cacería. De pronto comenzó a cabecear. Sus párpados eran dos velos de plomo que se cerraban involuntariamente y el cuchillo se le cayó de las manos. Presagio. Edificaron santuarios paganos a Baal en el valle de Ben-Hinnom y allí sacrificaron a sus hijos e hijas a Moloch. Jamás ordené un acto tan horrendo. Ni siquiera me pasó por la mente semejante cosa. Qué maldad increíble la que hizo que Judá pecara tanto. Jeremías 32:35. Antonio subía las escaleras con dirección a su apartamento. El interior del edificio se llenaba poco a poco con el tacto del umbral nocturno, mientras el oro del apartamento 14 comenzaba con una letanía repetitiva, en la cual pronunciaba la palabra mandilón una y otra vez, como acostumbraba, recibimiento al que Roldán ya estaba habituado, aunque no por eso le resultaba menos molesto. Una canción se escuchaba mientras él seguía subiendo los escalones. Y al llegar al penúltimo nivel, hasta el séptimo piso en donde la puerta blanca y la maceta de siempre eran los únicos objetos que le daban la bienvenida, las ondas sonoras de un estéreo a todo volumen, que provenían desde el interior de su departamento, lo recibían como a un extraño. Sacó su llave y abrió. Las luces estaban apagadas y, por desgracia, la música era una de esas canciones de reggaetón que tanto odiaba. 3 muchachos más jóvenes que él se encontraban sentados en el sofá más grande. Una pareja se besaba en el balcón y 3 jóvenes platicaban a su lado. 2 chicos y una chica con vasos transparentes que contenían cerveza. El comedor estaba repleto de jovencitos escandalosos. Un adolescente se encontraba sentado plácidamente en el sillón individual, conversando con una jovencita que acomodaba su trasero sobre uno de los reposabrazos. Y en el sillón doble, una chica conocida se recostaba con aires de grandeza, intentando aparentar que era un poco mayor que los demás mientras fumaba un cigarro y se dirigía a otro muchacho, hablándole de tan cerca que parecía que lo iba a besar. Entre la penumbra de la sala, en donde solo destellaban las diversas luces de los celulares y los diminutos parpadeos de neón que emitía el modular, ambos eran los amos y señores del sofá. Pero ¿cómo podía ser ella? ¿Quién rayos la había invitado? Si escasamente Julián la conocía por nombre, pensó Antonio. Era Vanessa, aunque no precisamente se trataba de la misma chica con la que ya estaba acostumbrado a interactuar, sino que frente a él se hallaba aquella joven inmadura que tenía muy poco de conocer, la misma que le había roto el corazón hacía algún tiempo. De un momento a otro ella comenzó a besarse con el chico. Antonio tuvo una sensación de rabia acompañada por un sentimiento de nostalgia, deficiencia y tristeza.
Sintió deseos de llorar y estallar en furia, pero no hizo nada, solamente siguió buscando a Julián. Después de todo, su pequeño hermano era el único responsable. Volteó nuevamente hacia el balcón y allí estaba este, sosteniendo un vaso de cerveza. ¿Cómo era posible si no había estado allí antes? Se dijo a sí mismo y luego se acercó vociferando. ¿Qué significa todo esto? Como el rostro de Julián delataba embriaguez, su hermano le arrebató la bebida y la desparramó sin titubear. La cebada que se esparció sobre la loseta se convirtió en sangre y el vaso desechable se hizo añicos como si fuera de cristal. Le dio la espalda y se dirigió a la cocina. Allí se encontraban 3 chicos, de los cuales 2 revisaban el interior del refrigerador. Al darse cuenta que Antonio estaba presente, cerraron la puerta, cada uno con una lata de cerveza en la mano, y salieron sin decir nada. Sin embargo, el tercero, quien le daba la espalda, le habló como si tuviera ojos por detrás. «Llegas tarde». La voz era conocida. «¿Joan?», preguntó asombrado. «¿Qué haces aquí?». «Lo mismo digo, Antonio, lo mismo digo», su amigo se acercó para susurrarle algo al oído mientras meneaba una taza de café. «En algunos años harán las paces, ya lo verás. Por cierto, ¿quieres un trago? Te hará bien. ¿Julián te invitó?». «¿Qué estás diciendo?». «Tú me invitaste», respondió Joan. «¿Olvidas que es tu cumpleaños?», añadió, extendiendo su diestra para saludarlo, mientras que con la zurda le daba un sorbo al café. En ese instante, Vanessa entró de la mano de su novio. Sin saber cómo ni en qué momento, Antonio era quien bebía el néctar de cafeína que al instante se mezcló con el sabor amargo de los celos y la impotencia que el cinismo de su amada le causaba, provocando también que, en consecuencia y por accidente, dejara caer la taza. «Mira a tu novio», replicó Antonio, «es tan escuálido que se va a quebrar». «Solo vinimos por café», dijo Vanessa mientras la música se mezclaba con los gritos de una acalorada discusión. «Vaya antro de mala muerte que eligieron para festejar el cumpleaños de Toño», añadió Joan. Y Antonio salió por la puerta, provocando que ésta se abanicara como portones de cantina. «Cállense», exigió el supuesto anfitrión, y todos callaron, a excepción de Julián, quien discutía con 2 extraños que Roldán recordaba haber visto en algún lado. «Tú aquí no mandas, cabrón», exclamó Julián al tiempo que se arrojaba hacia él con un puño en lo alto. Antonio, sin embargo, le detuvo el golpe y derribó su cuerpo con facilidad. «Ya basta, Julián. Siempre haces lo que quieres. Siempre», gritó Antonio mientras le presionaba el pecho con la rodilla para someterlo, hasta que su hermano comenzó a llorar. Todos veían la pelea. «Déjalo ya», dijo Joan jalándolo de la espalda. «Tómalo con calma». Ya no había música, no había gritos, ni nadie que murmurara en secreto. Solo las miradas de los invitados se clavaban en los 3 como si vieran un espectáculo de circo. «Eres mi hermano, Julián, y te quiero». Antonio le extendió la mano, y Julián, sin reproche, la estrechó con una sonrisa. «No golpeas nada mal, amigo, pero a ver cómo te va con ese campeón», dijo su hermano menor señalando la puerta principal, sobre la cual retumbó un potente golpe, provocando que ésta se abriera y diera acceso a una niebla de color verde emergiendo desde el interior de un cuarto encendido en tonos rojos, semejante a un enorme caldero, en cuyo interior se dibujaba una silueta antropoide que, entre el bullicio y el sonido de sus pezuñas chocando contra el suelo, avanzó hacia el tumulto de gente. Entretanto, los músculos de Roldán se convirtieron en rocas que le impedían huir. Quería gritar, pero tampoco podía hacerlo. La criatura continuaba acercándose, esta vez en dirección específica a él, sin que nadie más pareciera notarlo. Y cuando por fin estuvo lo suficiente cerca, el chico pudo ver 2 pupilas elípticas que lo miraban verticales, a la vez que una larga lengua, bífida y viscosa osciló frente a sus ojos. El monstruo emitió un gruñido que dejó ver sus afilados colmillos, desplegó enormes alas de murciélago y descargó su furia sobre la primera fila de jóvenes, entre la cual se hallaba el novio de Vanessa. Arrojaba zarpazos a diestra y siniestra, pretendiendo acabar con todos como si compitiera por ganar el juego de la masacre de los invitados a la fiesta. De pronto, un cuerpo se levantó de una pila de muertos y caminó con dirección a Antonio. Era Julián. Tenía la garganta abierta y estaba bañado en sangre. Al momento lo tomó por el cuello, pretendiendo estrangularlo con la mano derecha, mientras que con la izquierda sostenía un libro titulado Atrum. «Los sacrificios han sido puestos sobre la ofrenda y los muertos ya caminan entre nosotros», le dijo su hermano. «Si los sellos se rompen, la oscuridad cubrirá la tierra y el ascenso de los demonios será perpetuo. Aún puede haber esperanza». Antonio despertó. Los espectros de las flamas se reflejaban en su rostro.
Respiró hondo y se quedó pensando en aquello que Julián le había dicho con tanto desasosiego. Había perdido la noción del espacio por un pequeño lapso de tiempo. Observó que Joan contemplaba retraídamente la fogata, mientras Max colocaba algunas ramas sobre el fuego para avivar la lumbre, y después miró a Julio, quien cruzaba los brazos intentando calentarse al tiempo que su aliento se vaporizaba al contacto con el frío. Hablaron lo esencial. Dedujeron las muchas maneras de cómo podrían escapar y callaron cuando debían hacerlo. Los trozos de madera murmuraban en el silencio y el crepitar de las flamas que se reflejaban en las paredes atestiguaba el temor que perturbaba sus almas. Joan, sin decir nada, afilaba en una roca la navaja que llevaba consigo a todos lados, mientras que Antonio ya tenía algún rato contemplando una obra rupestre sobre la pared, defectuosa y difuminada, misma que a simple vista comparó con los dibujos que sus compañeros de la primaria solían hacer durante la clase de arte. Una figura de aspecto humanoide sostenía un arma con la que representaba su potestad, una hoz para segar o una guadaña para gobernar sobre los muertos. La entidad del pictograma también estaba rodeada por simbología astrológica que fácilmente podía interpretarse como una agrupación de horóscopos. De repente y de reojo, Roldán logró ver que algo se arrastraba al nivel de sus pies, justo donde estaba sentado, así que centró toda su atención en eso que se movía extrañamente. Al ver que un ciempiés enorme caminaba cerca de su bota izquierda, se levantó de forma espontánea y lo fulminó a pisotones. Si no me equivoco, se trata del mismo Samain, dilucidó Max. ¿Qué cosa? Preguntó Antonio pensando por un momento que le hablaba del ciempiés. El pictograma es posible que sea Samain. ¿No se supone que ese es el verdadero nombre de la Yowen? Preguntó Julio intentando alumbrarse con su escasa y fracasada luz de halógeno. Es probable que los dioses a los que les rendían culto los nativos de esta región fueran deidades que adoraron los druidas, agregó Max. A diferencia de muchas religiones que son celosas en su adoración, los nativos de Mesoamérica aceptaban a otros dioses sin ningún empacho. Tal vez creían que rindiéndoles culto los bendecirían, ya que al terminar la última noche de Samain concluía el tiempo de las cosechas, además de que los días se hacían cortos y las noches más largas. Para ellos significaba la furia de los dioses, porque la oscuridad gobernaba más tiempo que la luz. Pero no hay registro de eso, alegó Antonio. Mucho de lo que conocemos es solo una parte de los escritos que se rescataron, contestó Max. Fueron los frailes quienes narraron gran parte de la historia durante el período de la conquista, pero existen muchas cosas de las que no tenemos conocimiento. ¿Ya habían estado en esta cueva antes? Interrogó Antonio. Sí, fue por eso que nos escondimos aquí, respondió Max. Aunque nunca nos metimos tanto porque no teníamos el equipo apropiado. Joan se levantó y pisó con fuerza para asegurarse de que su pie estuviera mejor. Dado que el dolor había desaparecido, tocó su pierna para asegurarse de esto, descubriendo que estaba en perfectas condiciones. ¿Cómo era posible? No podía explicarse el insólito hecho de la situación. Y mientras seguía palpando la rotura de sus jeans, sintió que los demás clavaban la mirada sobre él. ¿Cómo sigue tu pierna? Preguntó Antonio. Ya está mejor, contestó Joan. Esa caída debió matarte o al menos deberías estar agonizando, pero, por el contrario, estás bien, dijo Max, no menos asombrado que los demás. Bautista se encogió de hombros y, sin tomarle más relevancia a lo antes dicho, sacó su dispositivo móvil para revisar el porcentaje de batería restante, el cual, para su suerte, conservaba el 70%. Intrigado por el pictograma, activó la cámara y la luz de la linterna iluminó el muro. Con el resplandor, alumbró las cavidades de la cueva mientras él se internaba aún más, hasta donde los muros de roca sólida dejaban ver algunos colores opacos, apenas visibles en la lejanía. Al verlo, los demás se levantaron para seguirlo. No deberíamos meternos tanto, alegó Max. Lo dice quien aseguraba que era un refugio seguro, replicó Antonio. Tal vez Max tenga razón, agregó Julio. ¿No han escuchado de las cuevas del diablo? En todos los cerros con cuevas, hay una que le pertenece a él. Dicen que la gente que entra jamás vuelve a salir. Pues hasta ahora nos ha ocultado del peligro que acecha allá afuera, dijo Antonio, quien iba delante de ellos. A 20 metros de distancia contemplaron más pinturas rupestres, pero, a diferencia de la anterior, estas tenían un espléndido toque artístico, con el cual solo Julio se identificó. Joan alumbró el mural, pintura por pintura, admirando su estilo, como en algún tiempo admiró las obras de Francisco de Goya. Entonces palpó la más grande de todas. Era lúgubre y siniestra.
En ella se encontraba plasmada una multitud dividida en dos grupos. El primero vestía como los ancestros de la región. El segundo, usaba ropas largas, semejantes a los típicos atuendos de la Europa medieval. La pintura representaba un ritual pagano, en el cual estaba involucrado un sacerdote, quien con una mano sostenía a un bebé del pie, mientras que con la otra empuñaba un cuchillo. Una sacerdotisa conducía a una cabra rumbo al ritual, jalándola con un lazo que sujetaba al animal por el cuello. Ambos vestían ropajes largos y negros, como monjes o verdugos que ofrecían sus sacrificios a un horrendo ser de aspecto escabroso y humanoide. Aquella deidad estaba representada con pezuñas, cuernos y alas. Tenía cabeza de buey, pero con una cabellera larga y blanca. Sus pezuñas desprendían fuego que se adhería al suelo dentro de un círculo, y el resto del grupo lo rodeaba postrándose ante él. Debe tener unos cientos de años como máximo, declaró Max. ¿Es un ritual celta?, preguntó Julio. Ese es el problema porque al parecer no lo es. Max se acarició la barbilla intentando encontrar una explicación a lo que parecía el conjunto de una diversidad cultural, procedente de distintas regiones del mundo, pero en un solo sitio, así que recordó la daga y la máscara. Parece un ritual sumerio. Entretanto, Antonio pudo identificar a la deidad de la pintura, pues tenía la certeza de que era el mismo ser que había aparecido en su pesadilla. ¿Cómo puedes saber eso?, Julio interrogó a Max. ¿Por qué estás tan seguro que la pintura de atrás se trata del Tansam Samian? Samain, corrigió Max. Como sea, espetó Julio. ¿Qué te hace interpretar que una pintura sea celta y la otra sumeria? ¿Y cómo es que dos culturas están en un mismo lugar? Quisiera saberlo, pero de lo único que puedo estar casi seguro es que esa criatura parece un Baal, infirió Max, o probablemente se trate de Moloch. ¿Moloch?, interrogó Joan. ¿El demonio al que se le ofrecían sacrificios de niños? Todos ellos entregados al fuego, agregó Max sin apartar la vista de la pintura. Eran dioses que adoraron en regiones de Mesopotamia. Y yo que creía que entregar corazones era algo grotesco, infirió Julio. Cuando crees que lo has visto todo, siempre aparece algo que supera con creces lo que en un principio se creyó aberrante, expuso Max. Ahora lo entiendo, estas últimas palabras provocaron que una inyección de incertidumbre se les mezclara en la sangre. Eduardo y yo no estábamos equivocados en efecto, otros pueblos llegaron mucho antes que los españoles. Antonio retrocedió y se escuchó el crujido de algo parecido a la madera seca, o peor aún, era algo sólido, de tamaño proporcional y parecía haber mucho de eso. De manera que Joan iluminó el suelo para saber de qué se trataba. ¿Son huesos?, preguntó, y todos miraron hacia abajo. Son huesos humanos, confirmó Max golpeando involuntariamente su cabeza contra el muro, a causa de que había retrocedido por la impresión. Algunos estaban esparcidos por el piso, otros, se acumulaban por montones en las esquinas. Tenías razón, Julio. Es una cueva del diablo, manifestó Max. Esto no es una cueva del diablo, contradijo Antonio. Es una tumba, declaró. Vámonos de aquí. Apenas terminó de hablar el profesor cuando fueron alertados por un bramido que acechaba en la lejanía. Es él, exclamó este mismo. No debe estar muy lejos, dedujo Joan. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Julio mientras el corazón le golpeaba fuertemente dentro del pecho. Tal vez esta es la guarida de la criatura. Hay que irnos ya, sugirió Antonio. Esto es un callejón sin salida y si esa cosa entra no podremos escapar. Sabían que la bestia estaba cerca. Bajo la oscuridad. Dacen in my dark and ephemeral wild rapes a call light dark lantern, mandragora scream. Una vez fuera y lejos de la caverna, avanzaban sin mirar atrás entre el hierbajo de la maleza y los arbustos que encontraban a su paso. Se escabullían entre los troncos y las ramas, deseando desaparecer o al menos encontrar un lugar más seguro para los cuatro. Todo se nublaba ante sus ojos bajo la oscuridad. Sin embargo, a ese paso se cansaron rápido y nunca hubo sitio seguro donde pudieran ocultarse. Eran conscientes de cuán difícil sería lograrlo y aún así no perdían la esperanza. Deténganse. No avancemos más, exigió Joan, y los demás se detuvieron agitados como si hubiese dicho la palabra clave, aquello que era menester escuchar dado que, a esas alturas, sus piernas se habían vuelto de plomo. Es en vano, nos encontrará tarde o temprano. Tenemos que hacer algo. ¿Qué pretendes?, preguntó Antonio con la respiración agitada. Matarlo, debemos asesinarlo. Debes estar bromeando, alegó Julio. Eso es un maldito monstruo. Es nuestra única salida, es mejor que escapar, sostuvo Joan. Tenemos que hacer algo.
De lo contrario solo seguiremos vagando en el bosque y tarde o temprano moriremos. Debemos pensar en algo, agregó Antonio, intentando recobrar el aliento. Juro que no volveré a fumar. Pero hay que hacerlo sin detenernos, sugirió Max. Es mejor estar en constante movimiento. No sabemos qué tan cerca esté esa cosa. Y con esto prosiguieron su camino hasta llegar a la región más elevada de aquella sierra cuyas afiladas rocas escondían los atenuados filtros de luz que proyectaba la luna llena, altamente gibosa, aunque escasa tras el oscuro cielo que se llenaba poco a poco con severos nubarrones. Se advertían a sí mismos, esperando ansiosamente a que aquello no los encontrara. Cruzaron una ruta que se perdía hacia las profundidades del bosque, prolongándose 2 kilómetros al horizonte. Y en una zona estrecha se encontraron con un par de mochilas abandonadas. Rápido, Max, ven a ver esto, dijo Julio a su compañero, quien se acercó enseguida. Es posible que estén cerca. Mantente atento, le sugirió mientras su rostro mostraba una expresión alentadora. Siguieron avanzando hasta darse cuenta que unas gotas de líquido espeso chorreaban desde las copas de los árboles. ¿Es lluvia?, preguntó Max. Julio pisó una plasta viscosa y resbaló pensando que era algún animal victimado, pero fue grande su sorpresa cuando, al dirigir la luz de su linterna hacia aquello sobre lo que había caído, todos pudieron ver claramente un trozo de carne y piel en la que aún era posible distinguir el tatuaje de una mándala que Max reconoció al instante. No había duda, era carne humana desgarrada por todo el piso, aunada a los residuos de lo que parecían ser vísceras y órganos humanos. Algo me cayó, dijo Antonio limpiándose la mejilla con el dorso de la mano para después darse cuenta de la mancha escarlata que había dejado sobre este. Es sangre, dedujo, y todos levantaron sus rostros para contemplar los restos de lo que antes había sido un hombre y que ahora se camuflaba columpiándose entre la penumbra del follaje de un enorme árbol. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Julio estupefacto. Dios mío, añadió Max retrocediendo unos pasos. Es Ramón, maldita sea. Se arrodilló al suelo y arañó la tierra, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. No puede ser, maldición. No puede ser. ¿Él era?, interrogó Julio sin concluir sus palabras. Mi estudiante, respondió Max desconsolado. Había también algo bajo los pies de Quintero. Una pieza de metal, semejante a las reliquias que se contemplan tras las vitrinas de los museos, solo que esta estaba manchada de sangre, característica que Julio pudo distinguir bien al inclinarse para verla de cerca. Esa es la daga que Alfonso me mostró cuando fue a mi oficina, afirmó Max. Ignorando lo que el profesor Montiel deducía en sus pensamientos, Julio la tomó entre sus manos, pero Max, al ver que pretendía analizarla con detenimiento, se reincorporó para arrebatársela y la arrojó muy lejos. Hecho esto, se llevó las manos al rostro, contuvo un grito entre sus palmas y se limpió las lágrimas. El joven, sin replicarle, también sintió deseos de llorar, pues aquello le robaba el aliento. Mientras tanto, Antonio se agachó y palpó con el dedo un extraño y particular rastro sobre la tierra, cuyo aspecto era semejante al de una pisada. Indudablemente procedía de un animal, pero no de un animal cualquiera. Era una huella larga y antropomorfa. Por otro lado, recordando las mochilas que había visto, Bautista se devolvió para abrir una de ellas. En el interior había algunas prendas de vestir, varios sobres de galletas y una botella de agua, además de un botiquín de primeros auxilios que contenía alcohol, vendas y gasas. Volvió a poner todo en el interior y cargó con ello a sus espaldas. De pronto, un relámpago estremeció ominosamente la noche y un rayo partió el cielo cayendo con pendiente hacia la oscuridad, como un pulso que desgarra el vendaval de las tinieblas. Deberíamos ir en esa dirección, sugirió Julio. ¿Estás loco?, alegó Antonio. El rayo atraerá a la criatura. Al contrario, respondió Julio. Tal vez esa cosa tema acercarse al lugar. Dado que la idea de Quintero no resultaba tan mala, se dirigieron a la zona del siniestro, con dos alternativas. Que toda esperanza yaciera sobre ese lugar o que la muerte dictara su sentencia. Avanzaban en aras de supervivencia, dirigidos por una fuerza casi magnética que los conducía hacia la dirección donde había caído la descarga como un presagio del cielo. Mientras tanto, las densas nubes centellaban y los relámpagos retumbaban coléricos, llenos de furia y poder. Atravesaron una ruta que se perdía entre las profundidades del bosque, y cuando al fin llegaron a su destino, vieron un árbol de tamaño mediano, torcido y cercenado por el impacto del rayo. Una de sus ramas apuntaba al nivel de sus hombros, con dirección al oeste. Era gruesa y puntiaguda. El árbol ardía figurando incandescentes rostros de espectros, y los cuatro se quedaron perplejos mientras observaban con detenimiento.
¿Son fantasmas en las llamas?, preguntó Max. Los únicos fantasmas que conozco son los que viven en mis recuerdos, dijo Antonio con mirada retraída, sin apartar la vista de las flamas. Parece un anuncio del cielo, infirió Julio. Sea lo que sea, hay que utilizarlo a nuestro favor, dijo Joan mientras miraba la profundidad de una cuenca que se hallaba a un costado del árbol, a tan solo un par de metros. ¿Pretendes tenderle una emboscada?, preguntó Antonio como si ya descifrara el plan que su amigo tenía en mente. Necesitaremos muchas ramas, agregó Joan, y algunas lanzas. La lluvia comenzó a caer copiosamente y pusieron manos a la obra. Inspirándose en la gruesa rama que había sido partida por el rayo, decidieron hacer muchas réplicas. Roldán utilizó su cuchillo para cortar varias ramas de distintos árboles, lo bastante gruesas como para resistir una estocada, mismas que Joan iba tallando con su navaja hasta lograr una afilada punta. Entretanto, Julio y Max se dieron a la tarea de recolectar maleza para completar la trampa. Una vez que todo estuvo listo, clavaron las estacas al fondo de la cuenca como si de estalagmitas se trataran y, ya con sus respectivas saetas en mano, los cuatro se dedicaron a cubrir la boca de la cuenca con la hierba que Quintero y el profesor habían recolectado. Necesitaremos un señuelo, infirió Roldán. Ya sé. Julio será la carnada, propuso Max. Oye. ¿Yo por qué?, protestó el chico. Tú eres el más delgado, por lo tanto eres el más ágil, aseguró Max. ¿Y tú por qué no lo eres?, reprochó Julio. ¿O por qué no lo es alguien más? Mi condición física es pésima, contestó Max, agarrándose el abdomen. No hace mucho que Joan se lastimó, y mira a Antonio se nota exhausto. ¿Y porque soy el más delgado me envían al matadero? El hecho que sea el más rápido no me convierte en su rata de laboratorio. Ya dejen de pelear, exclamó Antonio. Yo me arriesgaré. Eso jamás, replicó Quintero mientras anclaba la mirada en Roldán, como quien ve a un soldado encaminándose a la guerra. No dejaré que lo hagas. Y así se disputaron su destino, queriendo ser la carnada a como diera lugar, hasta que Joan intervino, mostrándose firme y determinado. De ninguna manera dejaré que lo hagan. Yo seré el señuelo, aseguró. Sé bien lo que hago, concluyó sin que nadie reprochara nada. Y de este y ese modo prepararon la emboscada. La bestia. En el desierto, vi una criatura, desnuda, bestial, que, agachándose en el suelo, sostenía el corazón en sus manos, y se lo comía. Dije, está bueno, amigo. Está amargo, me respondió. Pero me gusta. Porque está amargo. Y porque es mi corazón. Los jinetes negros y otras líneas, Steppencrane. La trampa estaba preparada y Joan se reincorporó tras la cuenca. Entretanto, los demás se dispersaron para ocultarse entre los arbustos que rodeaban el estrecho camino, y así pretendieron llamar la atención de la bestia con todo tipo de ruidos. Aunque, en un principio, esta no se dignaba a hacer acto de presencia. El silencio parecía ser su cómplice. Tras la espera de un tiempo prolongado donde cada minuto se hacía sempiterno, la noche presagiaba el temor de lo impredecible. Hasta que, de pronto y desde la penumbra, emanaron dos destellos cristalinos que presidían una silueta antropomorfa, descendiendo con movimientos reptilianos por la corteza de un tronco. Fue entonces que Joan contempló al autor de los horribles asesinatos. Era el mismo monstruo que desde un principio los acechaba y por el cual habían huido despavoridos. Lo curioso es que para nada tenía semejanza con la figura de Moloch, representada en las pinturas de la cueva. Una vez que descendió por completo, la criatura erró dando tumbos y emitiendo ásperos bufidos mientras caminaba con astucia y lentitud, hasta que se detuvo frente a un pino. Desde su perspectiva, el mundo era teñido por tonalidades rojas dentro de las que únicamente alcanzaba a distinguir bultos inmóviles, de entre los cuales, sin embargo, solo uno sobresalía del resto por sus movimientos desafiantes. Y aunque la lluvia caía con ímpetu sobre la tierra y los árboles nublaban su escasa visión, su agudo olfato percibió al instante el aroma del miedo, a pesar del petricor de la tierra, y eso era lo mejor. Entonces, incluso con su visión limitada, empobrecida aún más a causa de la tempestad, se percató de que Joan esperaba silencioso. Al ver que no huía, la bestia blandió sus zarpas como garfios, afilándolas sobre el cuerpo del mismo pino en el que se detuvo. Entretanto, el corazón de Joan le martillaba fuertemente en la garganta, mientras el sudor de su frente se mezclaba con la lluvia, provocando que su cabello mojado cayera sobre su rostro. Sin embargo, no podía rendirse ni retroceder. Ya era demasiado tarde para eso. Únicamente le quedaba el seguir empeñado en que el plan tuviera éxito.
Así pues, balanceó su cuerpo hacia atrás, apoyando todo su peso sobre sus robustas piernas, al tiempo que podía sentir la fuerza de sus brazos y manos empuñando la estaca con la que ya apuntaba a eso que seguía avanzando entre gruñidos que se sobreponían al sonido de la lluvia cayendo. El depredador se desplazaba a paso lento. Fue entonces que la desdicha hizo fracasar a los 4. Cuando la criatura dio el último paso, pisó la orilla de una de las ramas que cubrían el socavón y la trampa, cayó al vacío llevándose consigo todas sus esperanzas. La bestia se dio cuenta que estaba siendo timada, dirigida hacia su propia tumba, y al instante emitió un potente gruñido que se mezcló con la sinfonía de la tormenta. Arrojó las ramas al aire y frunció el hocico mostrando una prominente dentadura repleta por múltiples y afiladas piezas de marfil, entre las cuales destacaban enormes colmillos que prometían triturar cualquier cosa. Enfurecida, rodeó velozmente el agujero, como si detrás de su espantoso rostro se ocultara el asesino más brutal. Joan retrocedió 3 pasos. Sus músculos estaban tensos como cuerdas de arco y temía fracasar. Debía enfrentarla pasara lo que pasara, de modo que empuñó su lanza con fuerza y extendió su mano derecha con la finalidad de tomarla con 3 dedos: pulgar, índice y medio. Después la giró hacia el interior como se gira un báculo y enseguida la sacudió al exterior creando un zumbido que partió el viento aunado a las gotas de agua, para luego golpear el piso con un extremo. Apoyó el antebrazo derecho sobre su izquierdo, ejecutando la cata de la cruz y se abalanzó hacia atrás, arrojando sus brazos a un costado, pero apuntando a su rival con el extremo puntiagudo de la lanza. La bestia detuvo sus precipitados movimientos al ver que Bautista no se intimidaba. Intentó rodearlo. Iba y venía de un extremo al otro como león enjaulado, emitiendo bufidos desesperados, hasta que se detuvo para clavar sus garras sobre el suelo, como un felino al acecho. Joan, por lo tanto, seguía precisando su arma hacia la dirección en donde el engendro se dirigía. Parecía que la criatura simplemente esperaba el momento adecuado para atacar. Sabía que no sería fácil, sabía que no saldría ilesa si se arrojaba a la suerte. Y Joan solo podía seguir aferrándose a la lanza, improvisando en una pretenciosa pose que lo evidenciara a simple vista como el más experto cazador. Se estudiaban meticulosamente el uno al otro. De pronto, la bestia incrementó su velocidad. Estaba dispuesta a liberar toda su rabia en ese ataque, esperando comprobar que la valía del chico no era solo una fanfarronería. Nadie se había atrevido a desafiarla de esa manera y nadie hubiera podido vencerla, mucho menos salir con vida. En ese último movimiento se comprobaría quién era el mejor, como 2 pistoleros antes del ocaso. Y cuando estaba a punto de poner toda su potencia en un salto, una roca golpeó su hocico, provocándole un aullido de dolor y varios hilos de sangre que escurrieron por sus colmillos. Al instante, la criatura se volvió para saber de dónde había provenido el golpe, encontrándose con Julio al otro extremo. La maldición. Todos sufrimos una maldición, la maldición de saber más de lo que podemos soportar, y no hay nada, absolutamente nada que podamos hacer contra la fuerza y el atractivo de esos conocimientos. Vittorio el vampiro, Anne Rice. Entre la tormenta que engendraba el cielo, precipitándose de forma implacable, la bestia se irguió sobre sus 2 piernas flexionadas hacia atrás, denotando un pelaje escaso sobre su lomo, al igual que en sus brazos largos y flacos de los que sobresalían aquellos dedos con enormes garras, mientras se encorvaba dispuesta a atacar. «Aquí estoy, imbécil. Ven por mí, bastardo», exclamó Quintero con un grito. «Julio, ¿qué haces?», gritó Joan del otro lado. «Lárgate, idiota. Huye». Incluso, a pesar de que Julio podía sentir el miedo pulsando sobre su piel, hizo caso omiso a la advertencia y se incorporó. La criatura miró a su rival, gruñó nuevamente y se volvió al osado chico, frunciendo aún más sus fauces. «¿Qué hace? Maldita sea», reparó Antonio desde su escondite, no muy lejos de donde Quintero intentaba llamar la atención del monstruo. Julio solo podía pensar en Berenice, y en su venganza. Había quedado perturbado por las horribles imágenes que acosaban sus pensamientos. La carnicería que hallaron muchos metros atrás profanaba su mente. No quería pensar en lo indecible, aunque las piernas le temblaron y el corazón se le salió del pecho cuando, sin pensarlo más, la bestia aceleró su paso hasta convertirse en un proyectil bajo la lluvia, emitiendo a su vez un rugido con el que irradiaba su feroz naturaleza y la altanería de su furor. Detrás de ella pudieron escucharse los gritos de Joan, quien clamaba para que el chico huyera. El monstruo al fin dio un salto y Quintero se quedó paralizado al ver el grotesco rostro que sin duda lo acometería.
Pero antes de eso, una sombra saltó de entre los árboles y embistió a Julio con gran potencia. Era Antonio, que apenas alcanzó a apartarlo. El rugido casi ensordeció sus tímpanos y los dos cayeron bruscamente al suelo. Un estampido crujió muy cerca de sus cuerpos y por un momento creyeron que habían sido alcanzados. Cerraron los ojos, cada uno esperando oír los gritos del otro, pero no fue así. Los gruñidos se apagaron poco a poco hasta convertirse en un leve sollozo. Unas gotas espesas cayeron sobre sus rostros, provocando que abrieran los párpados, y en ese instante contemplaron a la bestia convulsionándose, atravesada por el filo de la rama que había sido arrancada con el impacto del bienadado rayo que los condujo a ese lugar. Bañada en su propia sangre, intentaba zafarse, pero la rama cruzaba su pecho hasta salir por su espalda. La criatura se había empalado en la extremidad del árbol maldito, el cual se ocultaba detrás de Quintero sin que nadie se diera cuenta. Poco a poco, la lluvia comenzó a cesar como si fuera una señal de victoria. Joan y Max se apresuraron a ellos, aunque no podían verlos con claridad, mientras que Antonio y Julio, aún sin poder creer lo que sus pupilas contemplaban, se reincorporaban con sus rostros bañados por la mezcla del agua con la sangre púrpura que escurría desde la rama. Sin pensarlo más, Bautista y el profesor Montiel se abalanzaron con sus respectivas estacas para apuñalar el cuerpo de la criatura, dándole el toque de gracia. Sus miradas inyectadas de ira se perdían en una demencia irracional, de tal modo que salpicaban sus rostros de sangre, repitiendo el acto una y otra vez, hasta que todo vestigio de vida se perdió en los cristalinos ojos de esa cosa. El monstruo dio un fugaz espasmo, contrayendo sus miembros y su cuerpo se tornó pálido. Segundos más tarde quedó inerte como un vil espantapájaros. Ramón ha sido vengado, expresó Max mirando el cuerpo sin vida de la criatura empalada en el árbol. Joan le extendió la mano a Antonio, y este la estrechó para ponerse de pie. Después hizo lo mismo con Julio. ¿Están bien?, les preguntó. Aún estamos, contestó Antonio. Eso es lo importante, creo yo. Es verdad el dicho que reza la unión hace la fuerza, recitó. Sin embargo, todavía no era el momento adecuado para festejar su victoria, porque enseguida fueron alertados por la voz de Max. No puede ser, exclamó el profesor al percatarse de algo asombroso. La bestia que yacía atravesada en la estaca ahora era un hombre muerto. La sangre púrpura se había tornado roja y el cuerpo ahora era más pequeño. Es Alfonso. ¿Pero cómo?, expresó Julio. ¿Cómo? ¿Cómo pudimos ser tan idiotas?, añadió Max. ¿En qué momento dijo entrecortadamente y después enmudeció por largo rato al contener el llanto que le provocaba la muerte de su amigo. Ahora entiendo. Alfonso encontró la daga, y fue él quien siempre tuvo contacto con ella. Alguna maldición debió caerle, sollozó, al borde de las lágrimas. Quizá los objetos están malditos, infirió Antonio mientras se acercaba furioso al profesor. Imbéciles. Despertaron algo maligno, replicó dándole un empujón con ambas manos. Ante la amenaza, Max retrocedió. Tranquilízate, Antonio. Joan se interpuso entre ambos, intentando calmar a su amigo. Ya está muerto. No tiene caso pelear. Además, el que la daga esté maldita no quiere decir que todos nos convertiremos en monstruos, justificó Max. Julio también la tocó, ¿no es así? Antonio clavó su mirada en Quintero y los demás hicieron lo mismo. Oigan, no me vean así, reprochó Julio. Quiero decir que cualquier cosa que le haya sucedido a Alfonso, quizá no tenga nada que ver con las reliquias, añadió el profesor Montiel. Tal vez fue mordido por otra bestia igual, como los licántropos. ¿Eso quiere decir que hay más cosas de esas?, infirió Julio. No lo sabemos, contestó Max. Si fuera así, habría más criaturas rondando el bosque, ¿no crees? Hay que salir de aquí, sugirió Joan. Tal vez todos ya estén muertos. Por el rostro de Quintero cruzó una expresión desalentadora y se contristó al escuchar esas palabras. Sin embargo, Antonio palmeó su hombro de forma afable, pudiendo predecir lo que pensaba. Todos pudieron saberlo. Perdóname, Julio. No quise decir eso, expresó Joan sumamente apenado. Soy un completo idiota. No digas nada, respondió Julio desalentado. Después de todo, tal vez tengas razón. Aún hay esperanzas, agregó Antonio. Mientras no encontremos su cuerpo, todavía no podemos afirmar nada. Joan dejó escapar un suspiro y levantó el rostro para mirar al cielo como si sus ojos escrutaran hacia la región de lo divino, como buscando una respuesta.
Mientras tanto, en secreto, Roldán revisó su brazo izquierdo al darse cuenta que a la altura del hombro sentía una punzada y la piel le ardía con un dolor semejante al de un severo corte, donde, más allá de una rasgadura sobre su chaqueta, descubrió también que una mancha de sangre se impregnaba en los dedos de la mano con la que se palpó la casi imperceptible herida. No se había dado cuenta, pues durante el percance su cuerpo sufrió algunos golpes que, para él, carecían de relevancia, aunque conocía los riesgos sabiendo desde luego que necesitaría antibióticos y probablemente la vacuna contra el tétanos. Se quedó atónito por algunos segundos hasta que una voz lo hizo reaccionar. «Antonio, ¿estás bien?» Julio lo hizo volver en sí. «Sí, descuida», respondió. «Será mejor que nos vayamos de aquí ahora mismo», concluyó Max. Y enseguida emprendieron su camino, sin saber lo que les esperaba.